De repente me dice, hay una banda que en aquel lado que pues paga como 1,000 pesos a la semana, 500 pesos por día. Son 2 días los que chambean, más o menos, yo pensando siempre en un ingreso. Yo la dejé como 6, 7 años la escuela por trabajar, porque se me hacía muy pesado entrar en la mañana y yo trabajaba de noche. Entonces salía a 2, 3 de la mañana en una gasolinera, justamente, y era pues horario fijo. No había más, porque nada más despachaban en la noche esa gasolinera. Era una gasolinera privada de los camiones urbanos de aquí de Mazatlán. Ni el 0.1% de lo que les cobraba, lo que nos pagaban a nosotros los cantantes. Y es un tema complicado porque pues no tiene por qué pagarte el dineral de la luna, ¿no? Del mundo, los tesoros del mundo, pero si piensas, hey, pero estamos trabajando y posiblemente producimos más de lo que ganamos, ¿no? Y podemos tener una mejor vida. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas. Pues dependiendo de la hora y el lugar en el que nos vean, estamos aquí en una nueva emisión de Vidas que Cuentan, historias personales con Jorge Campos. Tenemos a un gran personaje, un personaje que haya tenido una trayectoria muy interesante, más de 30 años o alrededor de 30 años dentro de la música y ha llevado una historia muy, muy interesante. Pero antes de presentarles de quién se trata, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, que compartan esta historia que va a estar bien perrona y que le den like para que más gente nos vea. Estamos en la Perla del Pacífico en este momento platicando nada más ni nada menos con Claudio Alcaraz Estifanes. Ahorita nos va a decir él si lo estoy diciendo correctamente o no, porque es parte de su historia. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo y tener esta charla, porque creo que eres uno de los personajes que en lo personal admiro, porque conozco un poco de tu historia, me he dado a la tarea de leer algo y sinceramente me identifico un poco con tu historia de inicio, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y bienvenido. No, gracias a ti, Jorge, a toda la producción, gracias también por invitarme y pues encantado de platicar contigo también. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta porque esas se las hago a todos, ¿no? Es la pregunta de inicio de mi podcast, ¿se vale hablar de todo? Ok. ¿Se vale o no? Sí se vale. Bueno, porque si no me dan permiso, digo, pues mejor porque me meto en problemas, ¿no? Haciendo un poquito de contexto en la cuestión de tu vida, ¿no? De cómo iniciaste. Te digo, me identifico un poquito contigo porque cuando le empecé a leer, pues yo empecé más o menos por lo que leí, y tú nos vas a decir si es cierto o no, que empezaste a trabajar muy chiquito y tuviste varias actividades de cerillo, de guía de turistas, luego despachador en una... Tamalero también. Tamalero, todo eso. ¿Qué tan real y más o menos cuándo empezaste, a qué horas empezaste con todo ese...? No recuerdo, fíjate que ya viéndolo en retrospectiva, todas las cosas que cuando de repente me preguntan qué hacía de morro, me pongo a ver que toda la gente, toda mi generación hace lo mismo que yo, o sea, cuando menos la gente que vivía cerquita de conmigo, todos chambeaban desde morrillos y no lo veíamos como algo raro, era como algo muy común con nosotros, lo veíamos como algo normal, el trabajar, el llevar algo, aportar algo a la familia, o cuando menos no estar pidiendo a los padres, ¿no? Porque entendías la parte esa en que los papás que teníamos nosotros, los que vivíamos ahí en esa comunidad, pues todo el mundo era gente que apenas tenía para poder comer, ¿no? No había un problema de terciarismo de que digas tú no me quieren o sí me quieren, era dale para adelante porque no hay más, güey. Y eso a lo mejor te forja diferente. No lo entendía yo hasta que conocí gente diferente, gente que no vivía las cosas que yo vivía. Pero yo no me pongo a pensar en lo mal que estaban las cosas, que sí estaban mal, sí estaban muy mal, pero no es algo con lo que viva todo el tiempo. Me pongo a pensar a lo mejor en cómo mejorar a lo mejor mi forma de vida. No vivo con filosofías ni nada de esas cosas, tampoco pensando en cómo hacer las cosas, pero por naturaleza te da eso, ¿no? El estar siempre buscando sobrevivir y que te vaya mejor, y entonces después piensas las palabras técnicas de lo que estás haciendo y es cuando puedes explicar las cosas un poquito mejor, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que me estás diciendo, tú empezaste más o menos a hacer trabajo, no consciente, pero trabajo
de esa naturaleza, ¿a qué edad más o menos? No sé, yo como los 8 o 9 años más o menos. Eran trabajos sencillos, alguna tía mía vendía tamales y me decía, hijo, voy a comprar esto, te doy tanto de dinero. Hasta eso se me hacía como que me pagaban bien mi tía, aparte me regalaba tamales. Una tía que siempre me ha querido mucho, tiene ahorita, debe tener unos 90 años, una mujer muy activa, vive en Tijuana, pero vivía enseguida de mi casa, ella era tía de mi mamá, era mi tía abuela, hermana de mi abuela materna, y ella es la que me daba trabajo primero, ¿no? Entonces, podría decirse que más o menos entre 8 o 9 años empecé a trabajar, más o menos. Digo, muy chico, ¿no? Porque yo también recuerdo más o menos así, vendía donas y luego vendía manzanas enmieladas, luego paletas, luego tacos y empanadas y todo eso. Y por eso te digo que me identifico un poquito contigo, porque yo empecé como a los 6 años más o menos, ¿no? Sí. Y digo yo, la vida de lucha, ¿no? Tú vivías en un barrio donde pues era normal, ¿no? Era normal. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo duraste en darte cuenta que la música era parte tuya y que traías más o menos la vena, ¿no? Pues fíjate que yo creo que ya grande, Jorge, porque ya tenía creo que 24, 25 años cuando empecé en este jale. 23 años más o menos, en que a alguien se le ocurrió decirme que podía cantar porque me escuchó cantar en minutos antes. Me dijo, oye, güey, si cantas bien. Y la historia que he contado siempre es que pues me puse a cantar las rolas y alguien me escuchó, de repente me dice, hay una banda que en aquel lado que pues paga como 1,000 pesos a la semana, 500 pesos por día. Son 2 días los que chambean, más o menos, yo pensando siempre en un ingreso. Okay. Siempre lo he dicho, nunca pensé yo que me fuera a dedicar a estas cosas, ¿no? Ni pensaba en que ojalá y me escuchen cantar. No, era un sueño atípico el mío, muy raro. Más bien era, pues, comprar una casita algún día, comprar un carrito algún día, ¿no? O cuando me das una bicicleta en ese entonces o una moto. Pero lo vi de esa forma nada más, nunca pensé yo en dedicarme a esto, y menos que nos fuera tan bien con el tiempo, ¿no? Pero han sido muchos años, no es tan sencillo este trabajo. Y cuando empezamos, pues yo tenía más o menos como unos 23 años más o menos. Fíjate que es el primer caso que me toca que me digan que empezó tan tarde dentro de la música a darse cuenta que traía ese don, ¿no? Porque quería llevar la cronología, yo pensé que habías empezado a los 15, 16, como siempre normalmente me dicen, no, yo a los 8 años, a los 9 años yo ya cantaba y mi mamá me ayudaba y me decía esto y aquello, ¿no? Le hice, por ejemplo, Jorge Cordero, que empezó a los 7, 8 años, Carlos Arabia, Israel Valdés me dijo lo mismo, entonces digo yo, caray, bueno, como que hay un patrón. En tu caso no se cumple el patrón, porque tú también fuiste guía turístico, fuiste despachador de gasolina y todo eso, y estudiaste una carrera además. Sí. Tú eres abogado, ¿no? Entonces, me imagino que a los 18, 19 años empezaste tú con tu carrera, pero no aparecía en tu vida todavía la cuestión de la música. No, nada, ni conocía a nadie tampoco dedicado a la música. Hoy muchos de ellos son mis amigos, de hecho... Mis amigos de la vida son mis hermanos y gente de la música. Es con la gente que convivo, ¿no? Pero no tenía conocimiento de nada, no conocía ni siquiera algún músico o algún ingeniero de sonido, gente que estuviera relacionada al medio, nada, a nadie. O escuchaba que mi mamá cantaba de niña, que había ido a concursos y había ganado concursos. No quiere decir que puedo ser cantante, simplemente a lo mejor teníamos un oído parecido, un oído musical, que nos gustaba la música, y cuando tienes un oído que a lo mejor es bueno, pues también te sirve mucho para cantar, ¿no? Puedes no tener incluso una buena voz, pero si tienes buen oído, es muy probable que te dediques a cantar también. Sí, porque hay muchos que cantan muy feo, pero tienen un sello personal, que es lo que hace que dentro de la música funcione, ¿no? O sea, esa característica que, digo, sin decir nombres, ¿no? Porque sí conozco varios que no cantan bien, pero están bien posicionados porque traen un estilo muy personal. Sí, exactamente. Entonces, en tu caso, tú empezaste pues ya tarde, a 23 años. ¿En qué año más o menos tú dices 99, 2000, 2002, 2003, por ahí más o menos empezaste? Empecé como en el 2000 más o menos, a finales del 2000, en septiembre del 2000 más o menos. Fue porque, como te digo, me dijeron que podía cantar y fui a preguntar a ver si era cierto, si podía cantar. En una banda me dijeron que no necesitaban cantantes, pero que luego veían, dije, bueno, ya vine, ya cumplí ya con eso, ¿no? Ya a lo mío.
a seguir trabajando y en esas cosas. ¿Ya eras abogado ahí? No, estaba estudiando la preparatoria en ese Apenas. entonces, porque haz de cuenta que había dejado yo la escuela años antes. Ah, ok. Yo la dejé como 6, 7 años la escuela por trabajar, porque se me hacía muy pesado entrar en la mañana y yo trabajaba de noche. Entonces salía a 2, 3 de la mañana en una gasolinera, justamente, y era pues horario fijo. No había más, porque nada más despachaban en la noche esa gasolinera. Era una gasolinera privada de los camiones urbanos de aquí de Mazatlán, y los camiones urbanos hasta la noche cargaban diésel, ¿no? Ok. Entonces era una empresa privada, era nada más para la alianza de camiones urbanos de aquí de Mazatlán. Y en la noche pues salíamos como a las, no sé, 1 de la mañana, 2, llegabas a casa 2:30, porque estaba cerquita de la casa de ustedes, donde crecí con mi madre y mis hermanos. Y fue cuando dije, voy a seguir en la preparatoria, y se me hizo muy pesado, dejé la prepa como 6 años más o menos. Regresé porque empecé a trabajar en el gremio, lo turístico, en el aeropuerto de Mazatlán, los tiempos compartidos o timeshares, como le dicen algunos. Y estando ahí vi que todo el mundo tenía una carrera. Todo el mundo tenía, cuando menos, una carrera trunca, si quieres. Dije, yo también quiero estudiar, quiero ser como ellos, o sea, prepararme, porque vi muchos de ellos vivían bien. Yo seguía viviendo donde mismo. Entre carencias y todo, pues fue mejorando la situación en la casa. Mis hermanos crecieron, todo el mundo aportaba para que la casa creciera, pero una casa muy, muy pobre. Como la canción del Mimoso era de 4x4, toda mi casa completa medía 4x4, Okay. con todo y con 10 personas viviendo en la casa, entre mi abuela, una tía, mi hermano mayor con su primera esposa, o su única esposa, su primera hija, o sea, la primera sobrina mía. Yo tenía como 9 años cuando nació mi sobrina primera, y vivía también en la casa. Entonces era un gentío el que vivíamos ahí. Y todo el mundo, pues ya cuando creces, obviamente mejora la calidad de vida, porque todo el mundo empieza a aportar, ¿no? Y tú sabes que cuando una mamá soltera cría 5 o 6 hijos, pues es complicado Sí, cómo no. salir adelante, ¿no? Ya cuando crece uno, pues ya si tienes hijos o no tienes, pues como sea, ganas un poquito más que lo que ganaba mi mamá o lo que le quedaba, ¿no? Entonces empezamos a mejorar nuestra calidad de vida, y mis hermanos empezaron a trabajar en diferentes lugares. Uno de ellos trabajó en lo turístico, fue el que me jaló a trabajar con él. Y ahí fue donde conocí a gente que conocía música, que conocía bandas. Y ahí fue donde me enrolé, ¿no? Trabajando en el aeropuerto de Mazatlán. Pero tú cantabas, aunque sea esporádicamente. Nada. No, nada. Nada, absolutamente nada. No, jamás me imaginé yo que cantaron, ni que tuviera un oído. Me gustaba cantar en casa como todo el mundo, que tararea unas canciones y que te gusta escuchar música, ¿no? Era de todos los géneros posibles, lo que había en esa época. Estamos hablando de final de los 90, principios de los 2000. Y pues entre que escuché una banda y que me gustaron las canciones de esa banda, que era La Arrolladora, me acuerdo, y las canté, y pues me dijeron, vamos a probarte. Y así fue como empecé en este rollo. Con La Arrolladora fue que te fuiste a hacer el casting. No, fue una banda que se llama Los Ozuna. Ah, no. Yo vi a La Arrolladora en un show aquí en Mazatlán, y fue cuando los escuché, y cuando vi a Jorge Medina como un chapulín brinque y brinque cantando, y emocionado, y la gente emocionada con él. Me gustó, dije, qué fregón, pero no pensando en yo estar ahí, jamás pensé eso. Pensé, voy a cantar las canciones de este güey, me gustaron las canciones, voy a comprar un disco, y empecé a cantarlas, tararearlas, y las cantaba en la casa pero no pensando en ser cantante. Y cuando las canté en el trabajo me dijeron, ¿qué te parece si vamos con una banda para que te escuchen, güey? Pero yo pensando en un ingreso extra, así dije, si me quedo, pues como un ingreso, ¿no? Para terminar la carrera. En ese entonces ya estaba justamente por entrar a la carrera. Ya estaba en tercer año de prepa, ya viejo, ya grande, 20 tantos años, posiblemente 22 años. Y entré a la universidad como de 22 años entré a la universidad más o menos, en esas épocas. Y fue cuando empecé a trabajar en la música, en el aeropuerto, en lo turístico, y entré también a la carrera, ¿no? Así fue la historia. ¿Terminaste la carrera? Sí, la terminé. No tengo mi cédula, pero la terminé. Es cuestión de actualizarme nada más. Incluso la gente que actualiza eran compañeros míos de la carrera, ¿no? De mi salón, y son amigos míos, pero realmente nunca me interesó dedicarme ya a eso al final, ¿no? Ya estaba yo enrolado en la música, empecé prácticamente en la música al mismo tiempo que la carrera. Ok. Entonces, pues ya estando en la música, pues ya fue cuando me enrolé de lleno. ¿No la ejerces entonces la carrera? No, jamás. La terminé por puro orgullo al final. Incluso el último año, maestros me regalaban promedios, no me vendían nada, nadie me cobraba nada, pero les decía, maestro, hágame un examen, viejo, porque necesito sacar un 9 cuando menos, porque quiero
a lo mejor a futuro estudiar una maestría y un 8 no me alcanza, nomás te puedo dar el 8, me dice, y no tengo tiempo de hacerte un examen. Le digo, hágame el examen, por favor. Y me decía, no, no puedo. Entonces ya cuando sentía eso dije, no voy a completar el 9. Al final lo completé, 9.0, exactamente el 9 quedó. Excelente. Pero no me dediqué a eso ya, ¿no? Ya lo vi como algo, como una Bueno, alternativa pero nada yo más. creo que sirve, ¿no? Todo ese conocimiento sirve, ¿no? Sobre todo conocer a personas que tenían una visión diferente de la vida, porque muchos eran hijos de abogados, hijos de profesionistas. En mi caso, pues no había esa situación en casa, ¿no? Pero pues les absorbes como una esponja todo lo que ellos eran. E incluso en la situación de personal, ellos veían las cosas muy diferentes a uno. Si yo veía a un cholo, lo saludaba como si fuera clica mía y ellos se asustaban por ver. Y no es que estuvieran mal ellos o mal yo. Simplemente te das cuenta que son culturas diferentes, Sí. Que son ideas diferentes porque las familias eran distintas. Y también aprendes de cosas de gente que no conoces y que gente que te puede aportar en algún momento de tu vida también. No, y porque fíjate que no hace poco lo estaba platicando con mi hijo. A veces nos encontramos con gente, inclusive indigente, y muchos le sacan la vuelta porque piensan mal, ¿no? Los ves y piensan mal. No, Sí. no pueden pensar que ahí a lo mejor es indigente, no es porque sea malo, sino alguna situación en la vida que pasó lo llevó a ser así, pero encuentras abogados, encuentras doctores, encuentras Sí, tienen una licenciados. historia de vida, no son espontáneos. Están ahí porque algo pasó, algo fuerte les pasó para Así estar ahí, es. ¿no? Así Una historia no muy lo interesante esperaba. seguramente, pero los vemos de lado porque a lo mejor no son personas que convivan mucho con nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que dijiste ahorita, pues, es que muchas veces tú ves a un cholo y lo ves con un tatuaje y lo que tú quieras. Y ahorita, por ejemplo, pues hay licenciados, abogados, doctores que traen su tatuaje y eso no Sí, los hace mal. ya ahorita han cambiado mucho las cosas. Sí, sí, porque ya es como una especie de estilo de vida, ¿no? Sí, Estilo de exactamente. pues mira, está muy interesante eso de que cuando tú ya terminaste, que te diste cuenta de que sí cantabas, ¿cómo fue que hiciste, por ejemplo, empezaste con los Ozuna, pero de ahí a donde te fuiste? Me fui a una banda que se llama Los Hermanos Sánchez. Ah, también. Estuve con ellos nada más meses, unos 7, 8 meses, yo creo. Realmente es una banda muy buena, con grandes músicos. De hecho, muchos de esos músicos están regados por todas las bandas más importantes de aquí. Algunos son arreglistas y gente que sigue trabajando en la música, pero en ese entonces no trabajábamos mucho. Y la verdad pues no podía con mis gastos, estando en la universidad y estando de repente en un momento tenía ingresos interesantes porque tenía un trabajo como el aeropuerto y tuve que dejar todos mis trabajos para meterme de lleno a esa agrupación porque el dueño de la agrupación, don Nacho Sánchez, él tenía mucha fe en su proyecto y me dijo, es que para entrar aquí debes dejar todo el trabajo. Entonces dije yo, bueno, vamos a dejar todo y la verdad es que fue un riesgo fuerte porque no trabajábamos nada y la banda pues ya no levantó en ese momento porque salía un cantante, salía otro y entraba así yo como segunda voz nada más. Nunca grabé yo con ellos, yo como segunda voz y dije yo, pues es que a lo mejor no quiero esto para mí. Quiero vivir mejor. No pensaba en quiero ser un cantante reconocido, pensaba yo en quiero sobrevivir. Quiero cuando menos un ingreso que me permita, pues cuando menos rentar una casa o en algún momento casarme, tener familia, ¿no? Pero no veía eso y tuve que dejar la música un año. Me salí, regresé a trabajar en los tiempos compartidos en el aeropuerto de Mazatlán con otro proyecto diferente porque mi hermano, el que me invitó primero, se cambió a otro proyecto y me jaló también al proyecto ese, al nuevo proyecto. Y dejé la música un año hasta que el arrollador empezó a buscar cantantes y una de esas conocí a Fernando Camacho. Y una cosa me llevó a otra, que las personas que me recomendaron, pues después me recomendaron con otras personas y así se fueron. Y cuando se ofreció la oportunidad de que La Adictiva necesitaba un cantante porque Chuy Lizárraga, que era su cantante, había dejado la banda y empezaron a buscar por todos lados. Y en una de esas, como ya conocía a Fernando Camacho, que había platicado con él, me había entrevistado con él para el tema de la arrolladora, él mismo me recomendó, pero para la San José de Mesillas. Y fue como entré con ellos. No quería yo al principio, pero por consejos de Roberto Junior en ese entonces, alguien que no conocía, pero me recomendó estar ahí. Hoy es mi amigo, es mi compadre de hecho, y por recomendación de Fernando Camacho y un ingeniero de sonido de la banda Los Hermanos Sánchez, fue que me quedé ahí, porque ellos me recomendaron quedarme, porque yo no quería estar Eso ahí. te dijeron a ti, ¿no? Ellos me recomendaron con la banda. Ah, ok. Primero
y la banda me invitó y yo no quería entrar. Y por pláticas con ellos fue que al final de cuentas me convencí de quedarme, ¿no? Además me ofrecieron a lo mejor un poquito más de lo que ganaba yo ya en el aeropuerto. Dije, con eso me alcanza para la universidad. Y yo sin pensar, seguía todavía sin pensar en me voy a dedicar a esto. Seguía pensando en que quiero terminar la universidad, dedicarme a mi carrera, pero estos ingresos que me da la música me van a servir para eso. Ya fue estando en la adictiva cuando dije yo, caray, yo puedo dedicarme y vivir de esto, ¿no? ¿En la banda cuánto duraste? 10 años. 9 años y 10 meses, algo así. Casi 10 años. 9 años, 8 meses, algo así. Ahí tuviste muy buenos resultados como, pues, dentro de la banda, tú en lo personal y la banda completa, ¿no? Hubo muy buenos resultados. Sí, nos fue bien en ese momento, sí. Obviamente con el tiempo hacen cambios, cambiaban de vocalistas, de cantantes, nosotros seguíamos ahí. Pero pues ya vas creciendo y dices tú, caray, a pesar de todo esto que nos está yendo bien, a la banda le está yendo bien, pues no me alcanza lo que gano aquí. Era muy poco lo que ganábamos de dinero. Hoy les pagan muy bien, a lo mejor después de mí aprendieron y empezaron a pagar bien. Pero en ese entonces era muy poco lo que se ganaba y dije yo, no, es que no puedo pedir sueldo. Y empezaron los problemas cuando pedí sueldo. Sin meterme en broncas ni decirles nada, ni una mala palabra, nada. Todo era como que de una forma civilizada, incluso hasta amable. Les pedí eso y después un tema de un contrato que no me gustó y todo se empezó a minar todo para que ya no estuviera yo a gusto ahí. Me quiso salir, no me dieron mi salida y me calmaron y me corrieron cuando me calmaron, ¿no? O sea, era como un tema medio raro. Me convencieron de quedarme para correrme. Era como un tema de egos, yo creo, posiblemente, ¿no? Y que no dijeras, no, yo los dejé. Yo los dejé. Sí, fue un tema así, hasta incluso puede ser un tema interesante de estudio eso. Porque así me calmaron que no me saliera para correrme un mes después o menos, ¿no? ¿Ahorita tienes buena relación con ellos? Mi tema con los músicos y los cantantes nunca fue un tema con ellos. Nunca tuve problemas yo con ellos. Me refiero a los... Él fue el dueño. Hay un dueño en la agrupación. Fue con quien tuve problemas nada más. Es quien te digo que a lo mejor tenía un tema de egos, yo creo, no sé. Y buscaron otro cantante. De hecho, me entero con el tiempo que tenían 2 años queriendo meter al cantante. Era Memo Garza, quien tenían 2 años buscándolo. Entonces, cuando él entró, pues ya habían pasado 2 años antes que lo habían buscado. Entonces ya estaban con ese proyecto. No sé si iba a salir otro cantante en ese entonces o era para que entrara antes de Isaac, quien es ahorita uno de los cantantes de la banda. A lo mejor iba a entrar por Isaac y ser compañero de nosotros, o no sabemos realmente cómo estuvo, pero el tema fue que cuando me convencieron de quedarme, me corrieron al mes, ¿no? ¿Tú tuviste éxitos con la banda? Que fueran fuertes. Pues sí, hubo temas que eran muy fuertes en su momento, que estuvieron. De hecho, ganamos un Billboard por uno de los sistemas. Otro tema estuvo en los primeros lugares en México como 10 semanas y otros estuvieron 7, 8 semanas en Estados Unidos en Billboard también. Estuvimos nominados a Grammy. Era una banda que ya ganaba muy bien, cobraba muy bien. Y pues yo creo que no era ni el 0.1% de lo que les cobraba, lo que nos pagaban a nosotros los cantantes. Y es un tema complicado porque pues no tiene por qué pagarte el dineral de la luna, ¿no? Del mundo, los tesoros del mundo, pero si piensas, hey, pero estamos trabajando y posiblemente producimos más de lo que ganamos, ¿no? Y podemos tener una mejor vida. No se daba, y además de todo, pues hay un contrato que te evitaba que te salieras. No te permitían salirte si no pagabas una cantidad importante de dinero, millones de pesos, te salías, a menos que te dedicaras a otra cosa. Yo estaba metido totalmente en la música, yo no tenía otras opciones en ese momento, o mi cabeza me decía, no tengo otras opciones en este momento. Con el tiempo aprendí que sí, pero en ese momento tenía todo cerrado, y me sacan de la banda y yo no sabía qué iba a hacer, pero yo quería al final de cuentas irme a casa y pensar y estar en paz. Me sentía libre, pero al mismo tiempo mi cabeza estaba pensando en qué iba a hacer, ¿no? ¿Qué año fue eso más o menos? Yo creo que no sé si el 2013, no recuerdo si 12 o 13, hay más o menos de esos años. Cuando recién saliste de ahí, que ya andabas pensando, ¿fue de inmediato que te activaste como solista o duraste un buen rato? Sí, fue porque mi manager, que conocí un día después de que me saquen, fui yo a cubrir a Jorge Medina con La Arrolladora. Cuando Fernando Camacho se da cuenta de que yo estaba afuera y al mismo tiempo tuvo un accidente Jorge Medina buscando cantantes, ya tenía ellos un cantante que fuera, era
uno de las voces de una de las bandas que manejaba la arrolladora Banda Limón, Banda San Juan, era René García, se llamaba el muchacho, ya iba a cubrir a Jorge. Y al enterarse Fernando que yo estaba fuera de la adictiva, porque lo publiqué, dando las gracias, me llamó a mí para que fuera a cubrir a Jorge, ¿no? Me dieron los uniformes de alguien que me quedaban grandes, no eran los de Jorge, obviamente, eran uniformes de alguien más, me los prestaron, me quedaban grandes y me subí al escenario. Ahí mismo conocía a un fan de la arrolladora, y el fan se convirtió en mi manager ahorita. Fue quien invirtió en el proyecto, él y su familia. Invirtieron tú sabes que este negocio es de invertirle. ¿Te puede decir el nombre? Sí, Enrique, mi manager. Enrique, y él, pues ha estado conmigo los últimos 12 años, ¿no? Trabajando. Okay. Pues parte ahorita ya no nada más de tu parte profesional, sino de tu parte familiar, ¿no? Sí, ¿Se puede decir? totalmente, sí, claro, se convierten en familia, conmigo mucho con ellos. Tiene muchas cosas, mucho trabajo, muchas cosas que hace, pero una de las partes que quería hacer también parte de la música y tener un proyecto, y me convenció. Duramos algunos días platicando. Yo no quería otra vez de nuevo volver a la música después de tantas situaciones que no me daban. Nunca fue un tipo centavero, nunca he sido eso. Ganaba tan poco durante muchos años que es el ejemplo total de que no soy una persona que le guste ganar mucho, ¿no? O claro que nos gusta ganar dinero, pero y todos quisiéramos ganar más, pero no era alguien que presionara para ganar más. Tenía la camiseta puesta. Mucho. Imagínate ganar 3,000 pesos durante 7, 8 años. No había un aumento ni de 100 pesos. Eso era el sueldo que gana, 3,000 pesos. Y los últimos 4 meses, 5 meses, que metí presión, dije yo, sabes que me voy a salir. Era cuando yo pensaba que mi contrato había vencido años antes. Porque no lo tenías en la mano, ¿no? No, tenía en la mano. Resulta que el contrato se renovó y yo no lo supe y empezaron los problemas. Pero fue después de que pedí sueldo cuando me enteré. Porque dije yo, ¿sabes qué? No tengo contrato, me voy a salir. No. Y me convencieron de quedarme. Y al mismo tiempo salió a flote que resultó que sí tenía contrato yo todavía. O sea, el contrato establecía que si tú no decías en un tiempo determinado... Exactamente. De esos contratos era. Se renovara. Exactamente. Híjole. O sea, son de esos trucos que se usan mucho, trucos. ¿No? Siempre lo he dicho, deben llevarlo las personas, pues ya hablando de un tema ya frío, porque no, esto es porque me preguntan en los podcasts muy comúnmente esto, pero yo lo digo fríamente. Creo que lo más sano es llevar tus propios abogados cuando firmes un contrato de cualquier índole. En este caso, pues vas a apostar tu vida por muchos años, vas a entregar tu vida a un trabajo, y está bien que lo hagas, porque es algo que te puede hacer crecer, es un proyecto de vida también, que puedes mejorar. Sin embargo, siempre hay problemas al final. Sí. El 100% de las veces hay problemas. Hay algún caso extraordinario en que de repente sale alguien en paz, pues que te portaste bien y sales, ¿no? Pero regularmente el porcentaje más alto, yo diría, de todos los que conozco, el 99% de los casos son problemas. Entonces sí, es mejor llevar tu propio abogado. Sí, además, pues porque al principio, pues todo está en orden, ¿no? Vamos a ponerlo como un tipo matrimonio, ¿no? Pues conoces a la novia, está bonita y no hay problema, ¿no? Pero ya cuando estás casado, empiezan a salir los detalles, y cuando llega el momento de que sí tome una decisión de separación, sí, pero la casa es mía, el carro es mío, sí, no te llevas a los niños y todos, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿no? Sí. Es una relación al final de cuentas social, y es importante siempre dejar las cosas bien claras. Sí, los intereses, digo, mueven las piezas. Cambian las cosas con los años. Si te va bien, cambian, y si te va mal también. Sí. Entonces, lo mejor es saber lo que firmaste, estar consciente de eso. Así es. Dentro de la banda, tú tuviste pasajes duros, ¿no? Duros, no nada más en la cuestión de cómo veías tú que no te daban las cosas, sino en la relación con los músicos, que hubo por ahí accidentes o detalles de esa naturaleza. ¿Qué tanto impactó esa situación que casi fue al final de tu estancia ahí, ¿no? Sí, los últimos... Creo que el 2009 fue más o menos, el 2008, 2009, no recuerdo mucho. Pero fueron los últimos 3, 4 años estuve ahí. Pues vivimos eso todos lo vivimos. La oportunidad nada más la he tenido yo de platicarla, pero todos vivieron una historia complicada, muy dura, te lo digo tal cual, porque pues me toca contar la parte que yo viví. Pero cada quien tuvo una historia con todo eso. Y recuerdo, por ejemplo, cuando pasó el accidente de Yosimar,
que era mi compañero que falleció en el tema que estamos platicando. Él fallece y nos fuimos todos al hotel a buscar lo que se pudiera para cenar y todo eso. Y estando ahí, pues nadie durmió. Yo fui a lavar mi ropa 3 veces. La lavaba, la secaba. Del impacto. La secaba. Y no recordaba esa parte, porque a veces te bloqueas y hay recuerdos que bloqueas y no salen hasta con el tiempo por alguna situación la detona y recuerdas cosas. Pero me acuerdo de esa parte. Estuve en la lavandería del hotel allá en Los Ángeles y estuve lave y lave la ropa y la secaba y otra vez. Iba y compraba jabones y detergentes y suavizantes. Y cuando salí, eran las 7 de la mañana cuando salí de la lavandería del hotel. Salí y estaban todos sentados, uno ahí, otro allá, otro acá. O sea, nadie había dormido. Entonces cada quien vivió una historia importante, pero solamente yo he tenido la oportunidad de contar lo que yo viví. Hacia adentro. Y fue complicado. Pero impactó de alguna manera como para que la banda cambiara posturas o algo. Pues la banda siguió trabajando. Teníamos compromisos allá y se entiende la parte esa. Nosotros no queríamos trabajar. Era un tema complicado para la cabeza de cada quien. Creo que nadie quería. Pero pues entiendo los compromisos que tenía el dueño de la banda y tenía que cumplir los compromisos. Y nos quedamos ahí, pues cada quien choqueado. Yo creo que lo que sirvió para la banda fue que se hizo más popular la agrupación. Lamentablemente tuvo que pasar algo así. Había un trabajo, había muchas cosas, pero a partir de entonces la gente empezó a ubicar un poco más a la banda. Tú sabes que ese tipo de cosas, y antes no era tanto. Ahorita pues lo viral dura media hora, ¿no? Cada cosa viral que seas dura un día cuando mucho. En ese entonces fue noticia de varios días y eso le dio a la banda pues un realce. La verdad fue ayuda del fallecimiento de Yosimar, que la banda también, además del trabajo que se hizo, de que el dueño también trabajaba mucho y lo que hacíamos nosotros también, y se conjuntó todo para que la banda levantara mucho, ¿no? Él era músico, ¿no? Era un músico trompetista de la banda. Y en el caso, por ejemplo, de después de que pasó eso, en tu caso muy personal, ¿cambió tu visión de la vida, de las cosas? Claro, sobre todo cuando es alguien que aprecias, ¿no? Alguien que quieres. Durante muchos años tuve yo en la cabeza pensando en que parte de la culpa fue mía porque yo le recomendé que no se saliera de la banda, porque él se quería salir de la banda, ¿no? Entonces cargué eso por mucho tiempo. Se lo comenté alguna vez a un familiar de ellos, pero no lo comentaba en público. Y igual me decían, pues, no es culpa tuya, güey, porque sí, quisiste hacer un bien por él y pasó eso. Y además muchas cosas pasaron durante el proceso ese para que dijeras tú, hay algo raro en todo esto. Porque él estaba en otra ciudad, porque íbamos a descansar, de repente salió el evento. De repente regresa y nos cambian de horario, que siempre sí, que siempre no, y él se iba a ir directo al programa y al final se arrepintió y se fue al hotel para salir en el autobús con nosotros, cuando iba directamente al programa. No hubiera pasado nada si él hubiera llegado al programa directamente, porque venía con su familia y decidió irse al hotel. Estando en el hotel, él cambia sus tenis por unas sandalias, que es posiblemente con lo que se resbaló cuando cayó del camión. Y aunado a esto, cuando él se bajó, él estaba en un asiento, y cuando se bajó por las sandalias, cuando regresa ya estaban ocupados todos los asientos. Yo también me bajé, y cuando nos subimos los dos, y todavía me dijo él, saludar a Fer. La Fer era una muchacha de allá de Los Ángeles, una persona un poquito más grande que nosotros, pero que era una gran persona, un angelito con nosotros, una persona muy noble con nosotros. Fernanda es de Durango, pero toda su vida vivió en Los Ángeles. Ella y su hermana Lucy, y ellas pues eran como unos angelitos para nosotros, siempre nos apoyaban en todo, nos llevaban a comer y todo eso. Y me dijo, vi a la Fer, güey, hace rato. Ah, ok, chingón, güey, me la saluda, le dije. O al rato le escribo yo. Y ya vio, y vale, no alcancé asiento. Él nunca se iba con allá adelante. Y se fue adelante con el chofer y Andrés, que iba de copiloto con Andrés Valdés, el dueño, que era músico también de la banda. Y era el director también de la agrupación, y se fueron los tres allá adelante. Entonces, cuando el camión pierde los frenos, la puerta se abrió en automático, porque eran los camiones viejos que se abrían por el tema de poder escapar o cualquier cosa. Se abren las puertas y él saltó. Posiblemente las sandalias hicieron que entonces se conjuntaron un montón de cosas para que pasara eso.
No soy alguien que piense en temas místicos, pero sí estuvo raro todo, ¿no? Para que pasaran unas cosas. Pues sí, digo, sí te da a pensar muchas veces, bueno, y fue el único. ¿Y por qué él? Y fue el único. Y él saltó pues, queriendo, obviamente, por un instinto que tenía de supervivencia, él saltó. Y pues el único que falleció fue él, el que saltó para sobrevivir. Los demás ni siquiera sabíamos qué estaba pasando porque no sé, no. había una sala y todo eso. Nos advirtieron, bueno, a los que estaban en la sala, yo venía hasta atrás porque tampoco alcancé el siguiente y me fui hasta atrás. Posiblemente hubiera ido yo con él también en ese momento si hubiera cabido, ¿no? Pero me fui hasta atrás del camión, otra sala que tenía el camión al fondo, y ahí me quedé y cuando de repente el camión empieza a moverse para todos lados, no sabíamos qué estaba pasando. Y ellos pues sí sabían porque vieron todo de frente, ¿no? Incluso el director de la banda, Andrés, le gritó a los que estaban en la sala, abrió la puerta de la sala porque la cabina se divide, luego la sala, luego hay otra puerta para las literas y otra puerta para la última sala, eran 4 puertas. Y la primera puerta, la que va de la cabina de chofer como los autobuses, ya ves que hay una puerta, y abre la puerta de la sala y le gritó a los que estaban en la sala, agárrense porque perdió frenos y nos vamos a estrellar. Algo así, palabras más, palabras menos. Pero nomás escucharon los que estaban ahí, los que estábamos hasta atrás. Pues no sabíamos nada, ¿no? Y ahí fue cuando salta Yossi y fallece, ¿no? Y todos pensamos que pues nada más se había accidentado, se había caído o algo, y pues no. Ya se había dado un golpe mortal en la cabeza. Y ya pues pasó eso, ¿no? Fue inmediato, ¿no? Sí, todo fue raro. A lo mejor la familia no lo vio así, porque obviamente hay un dolor muy grande. Claro. Y pierden a un ser muy querido. Pero nosotros que estábamos cerquita, pues se nos hizo muy raro todo, ¿no? Es como que iba directo a eso, pues como que tenía que pasar algo como eso. Pues son detalles que pasan, ¿no? Y la vida uno no la tiene comprada. Exactamente. Yo digo, estamos en el filo de la navaja desde el momento en que nacemos, ¿no? Exactamente. Así, ¿no? El primer día. Hay mucho que pensarle ahí. Digo, a los que son místicos, como dices tú, que creen en cosas, en Dios y pues como dicen, ¿no? Dios no tiene la línea bien pintada y sabe hasta dónde, ¿no? Para lo que creemos. Bueno, regresándonos un poquito, porque pues ya estamos hablando de cosas, pues, ya cuestiones personales, ¿no? Y me gusta involucrar un poquito ese tema porque la gente normalmente nomás ve al artista ya y el artista pues tiene que vender lo que es su cara bonita, ¿no? La alegría. Cara contenta. Sí, el hacer pasar bien a la gente que te va a ver, ¿no? Entonces, pero no saben que a veces el que está ahí arriba está con el alma rota. Sí. Y ni cuenta se dan. Ahorita que tú me has estado platicando de cómo viviste tu infancia y cómo has ido superando retos para llegar a donde estás ahorita, que la verdad yo creo que es parte del crecimiento de cualquier ser humano, pero en especial de gente que se la rifa para poder lograr lo que quiere. Tú, por ejemplo, cuando ya viste que tenías que rifártela por ti solo y tuviste la suerte, ¿no? De a lo mejor encontrarte en el camino con 2, 3 ángeles guardianes que te hicieron o te indicaron por dónde, pues a lo mejor eso te alivianó, pero después de que ya terminaste tú la relación con la banda y que pensaste en que tu vida cambió de repente, ¿hiciste algún análisis de lo que ya habías pasado y de lo que querías hacia el frente? No, ninguno. Estaba en un momento en que no sabíamos qué íbamos a hacer, sin embargo sentíamos al mismo tiempo la preocupación de no saber qué hacer. Teníamos la paz de ser libres, cuando menos pensaba en ese momento que ya el contrato había terminado, porque se suponía que si me despedían terminaba. Hay unas partes ahí técnicas que sí entendí yo, pero después se dijo que no me han despedido, que pensé mal. Entonces fue una tira de afloja de meses, 2, 3 meses, posiblemente 3 meses, en que había una especie de amenazas de no trabajar porque me iban a parar por la policía y que no sé qué. Yo no estaba suplantando a la banda, yo estaba trabajando como Claudio. Empecé a trabajar y me amenazaron de esa forma que no podía trabajar. Con el contrato decía eso, pero ellos cambiaron la pichada y dijeron que, ¿sabes qué? No, porque no te despedimos, es que vamos a hacer un proyecto diferente para ti. Un proyecto posiblemente norteño que estamos planeando, y eso no existía nada, ¿no? Cuando al final hicieron un proyecto norteño fueron como 4 o 5 años después.
Entonces no iba a estar parado yo esos 3, 4 años. Imagínate, ¿no? Entonces, pues eso me dijeron, pero por lo pronto en ese momento no pensaba en nada. Sin embargo, cuando llega mi manager, Enrique, y su familia, al convencerme, yo me sentía totalmente protegido con ellos, ¿no? Seguro, porque era una gente con más poder que la adictiva. Pero sin embargo, yo no lo necesitaba, yo no quería involucrar a nadie más, yo quería salir solo del problema. Al final me convencieron para quedarme con ellos, hacer un proyecto nuevo, pero yo no quería estar en la música. Sin embargo, pues me convencieron y negociaron mi salida con la agrupación, con la adictiva. Se pagó una cantidad de dinero y empezamos una carrera más o menos como a los 3, 4 meses después de todo el desmadre, ¿no? Que es una carrera que la verdad se puede decir que es corta, ¿no? Sí, Todavía. claro. Sin embargo, los resultados que has tenido en esa división que hiciste de la adictiva a lo que es Claudia ya Claudia Alcaraz como artista solista, pues los resultados han sido muy buenos, ¿no? Pues hemos trabajado sin parar durante 12 años más o menos. Creo que en algún momento fue los proyectos que más trabajaba en México. No se cobraba tan caro, pero era un proyecto que se vendía muy bien. Teníamos 24 fechas por mes más o menos, que era muchísimo. Tuve que decir a mi manager, sube un poco de precio, viejo, porque no me la acabo. Es demasiado, me voy a acabar en un año. Y no puedo, ¿no? Y eso se hizo, ¿no? Cambiaron un poco los precios para poder descansar un poco más, porque ya no era tan fácil como que si cobraba 2 pesos, todo el mundo me invitaba. Pues sí. Entonces ya cobrar 4, pues deja ver, deja ver. Y así fue como empezamos a descansar un poquito más, porque era un tema así ya de cuidarme también, ¿no? Y agradezco mucho a la familia de Enrique y que se han solidarizado con toda la gente que estaba en este proyecto, con los músicos, conmigo y con toda la gente que ha estado, con la gente que viene. Es una gran familia que al final de cuentas no sabían realmente de qué trataba esto. Yo más o menos tenía una noción de todo esto por lo que he aprendido en la adictiva. Y así fue como empezamos el proyecto de la nada, a puro empujón, como ha sido mi vida toda la vida, que de repente pasa una cosa y algo sale que te saca a flote, ¿no? Y así hemos hecho este proyecto también. Y a pesar de que tenemos ya muchos años en la música, seguimos trabajando. Yo creo que los tiempos son rápidos ahorita. La gente pues olvida rápido a algún personaje o algún artista porque vienen generaciones nuevas. Sin embargo, uno se vuelve de repente como un tipo clásico, ya estando ahí, y tengo trabajo también por cosas pasadas y por de repente alguna cosa nueva que sale que funciona y nos da trabajo, aunado de que las redes sociales también te ayudan y que hay gente que te apoya y ha habido tantas cosas que ha hecho que crea que este proyecto puede durar muchos años más, ¿no? Y ves a gente grande, más grande que yo, perdón, y que siguen trabajando. Fíjate que yo he visto, ¿no? Por lo que te digo, tengo mucho tiempo en esto, ¿no? Y he identificado que de los proyectos que hay ahorita, sin hacer tanto como hacen otros, tú eres de los proyectos más sólidos que hay ahorita. O sea, en cuanto a trabajo. Estable. Sí, estás estable. No sé si es por cuestión de lo que cobras o no, pero sí la continuidad del trabajo que tienes y lo que se menciona, porque no es lo mismo el hecho de lo que se ve a lo que no se ve. Lo que no se ve, pues ahí te enteras de muchas cosas, porque así es esto, ¿no? En los pasillos te enteras de quién está funcionando, quién no la está haciendo, cómo la está sufriendo. Entonces, yo lo que he escuchado es que tú eres uno de los artistas más sólidos que hay en cuanto al trabajo y pues estás bien ahorita dentro de las redes, te estás moviendo mucho en podcast, en entrevistas y todo eso, has estado muy... Sí, fíjate que ni siquiera nos planeamos nosotros, ¿no? De repente son invitaciones que me llegan solas. Nunca hemos estado planeando así como que invítenme a tal lugar o tal. De verdad que no, nunca hemos pedido eso. No por un tema de que yo no quiero pedir nada, sino que por fortuna, pues me procuran aún empresarios, me procuran gente para platicar. Y es lo que hemos hecho durante este tiempo. Son muchos años. A lo mejor hay algo interesante que ve la gente en nosotros y nos siguen contratando, ¿no? También estamos conscientes de lo que es el mercado, ¿no? La oferta y la demanda, hay que estar siempre consciente de eso. No puedo decir pues yo quiero cobrar tanto cuando realmente, pues, en el baile no metes ni una mitad de lo que cobras, ¿no? Tienes que estar consciente de eso, del empresario, de lo que puedes meter, de qué puedes trabajar. Trabajamos mucho en fiestas patronales nosotros. No estar en la iglesia, a lo mejor me gusta mucho ir, pero no nos contratan por eso, nos contratan por los bailes, por los eventos, por el evento principal de los pueblos.
Y nosotros encantados vamos y a lo mejor el trato que le damos a la gente también ayuda mucho. Sí. Porque platicamos con todo el mundo y todo. No lo hacemos como negocio, lo hacemos como, bueno, ¿qué más da, no? O sea, estamos trabajando, ya llegamos a casa hasta 2 días después. Entonces, ¿qué más da de darle a la gente una hora más, ¿no? Platicar con la gente, porque a pesar de que tienes problemas, a veces sí, es complicado cuando tienes problemas fuertes, pero procuramos no meternos en tantos problemas para no traer la cabeza así, ¿no? Ya de por sí la vida es complicada. Y meterle más problemas a la cabeza, pues hace que, sí, es al que sea más difícil todo, ¿no? Y a veces hay problemas con la familia, mucha gente, me ha tocado, incluso integrantes de mi banda, que su familia termina en relación con la familia, con sus parejas, y eso se vuelve muy complicado para todo el mundo. Eso es muy complicado y la cabeza no anda bien. Aunado a que, pues, nuestras familias también, algún problema de salud o alguna situación complicada, pues también te carga todo eso y tú tienes que estar al 100 con la gente. Pero hay momentos en que dices tú, güey, ya me quiero ir, necesito irme para mi cabeza, descansarla un poquito para aliviar un problema. Y es por eso que a veces, como te digo, la vida ya es complicada, tratamos de no meternos tantos en problemas, ¿no? O sea, entonces tú no traes un plan logístico de trabajo, o sea, esa como va saliendo. No, claro que hacemos, o sea, hay una oficina, hay gente encargada de todo. Sí. Y terminando el show, pues lo que hacemos nosotros es quedarnos un poquito más, ¿no? El mismo equipo de trabajo de nosotros, hay gente de seguridad, gente de ingenieros de sonido, todo el mundo se quiere ir ya, pero todos entienden que cuando menos una convivencia de media hora, de 1 hora con la gente, lo podemos hacer. Y eso hacemos con eso, ¿no? Sí, pero me refiero, no es nada más el trato hacia la gente que va y que, porque sí es cierto, ustedes se vuelven ídolos y la gente quiere tocarlos. Me ha tocado estar ahí, inclusive, digo, que en paz descanse, no, ni voy a decir el nombre porque no tiene caso, pero me ha tocado que alguien que sea hombre se le quiera acercar, por ejemplo, a una gente como tú, que ya me tocó en una ocasión, y se le acercó y, oye, te quiero un abrazo, cabrón, y la respuesta de esa persona fue, ¿qué eres, joto? ¿Qué? ¿No? Y dice, eres mi ídolo, cabrón. Entonces, mucha gente sí va a tocar al ídolo. Ya no es cuestión de si me gustas o no me gustas, es lo que siento al verte, no tocar. Eso es bonito, eso. A lo que yo me refería es, por ejemplo, a veces, o muchos, tienen una oficina, pero que planea cuestiones, por ejemplo, de podcast, cuestiones de promoción. Sí, claro, sí lo tenemos. No, sí lo tenemos. Tenemos un equipo de trabajo, hay un publirelacionista que nos ha manejado durante 12 años. Es alguien que ha trabajado con Tigres del Norte. Y compaginamos incluso tiempo con Tigres del Norte y con otros artistas que manejan, no sé, ahorita manejan como 10 artistas o más. Okay. Hay una oficina, hay gente en redes sociales. Lo que me refiero es que lo que hacemos de promoción, pues lo hacemos lo normal, visitar los mejores programas, los demás vistas, viajar, hacer promociones y estar en diferentes radios. A lo que me refiero es cuando hay cosas que por ejemplo, los podcasts, pues realmente nunca hemos hecho un plan de promoción. Deberíamos hacerlo todos para podcast. Sin embargo, pues la gente me habla a mí directamente y no tengo problema. Algunas veces se enoja mi equipo de publirelación porque debo notificarles ese tipo de cosas para hacer una especie de campaña también para cada cosa. Pero les digo, son cosas que las puedo hacer yo, no hay problema. Son cosas personales a veces. Y a menos que me metan algún problema, que diga algo que no debo decir, pues es cuando veces, ¿no? Es interesante a veces, es importante también que esté enterada gente de tu equipo para estas cosas. Pero en este caso, cuando hago podcasts que son más personales, más cerquita de mi casa, sin problema los puedo atender yo, ¿no? Pero sí hay un equipo de trabajo a quien siempre le comunico. Y en cuestión de producción. Otro tipo de cosas. Las producciones de musicales. Sí, la producción que haces alrededor de tus videos, tu música y todo. Esto lo hace mi oficina. Mi oficina que está en Guadalajara. Ellos se encargan de todo. Lo único que hago yo son entrevistas a podcasts y producciones musicales. Esas las decido yo y yo sé cuándo hacerlas o cuándo hay el tiempo de la persona que me invitó también. ¿Las canciones son tuyas todas o todas? No. Las primeras canciones eran mías, eran las primeras 6, 7 canciones que estamos haciendo. Sin embargo, yo nunca he sido un compositor prolífico que se dedica a eso como a granel, ¿no? Que esté componiendo todos los días. Yo componía de acuerdo a la necesidad. Decíamos,
oye, hay un tema que queremos sacar en un mes más o 15 días más y no tenemos el tema. Pero está este montón de temas, no me gustaba ninguno. Dije, bueno, quiero algo como este y no me llegaba ninguno y me ponía a escribir lo que yo quería. Okay. Y curiosamente son los que más me han funcionado. A lo mejor no, porque los interpreto a lo mejor que se puedo, la verdad. Pero a lo mejor realmente me funciona más lo que yo creo que funciona más. Es una cosa rara. Bueno, lo que pasa es que si tú eres el autor y es el feeling que tú traes, Posiblemente sí. realmente puede ser eso, ¿no? Muchas veces, y te lo digo porque no existe una varita mágica para eso. Los compositores no entienden a veces, o los productores también, que una canción no necesariamente tiene que ser una letrota, ¿no? No. Debe tener una buena letra, un desarrollo coherente, que la narrativa esté bien hecha, Sí. que tenga una buena línea melódica y que traiga los arreglos adecuados, pero que sea parte de la esencia del artista. En este caso, pues si tú eres cantautor o agarras una canción tuya, pues trae toda la esencia tuya. Sí. Hay compositores, y fíjate que es un buen tema, ¿no? ¿Tú tienes algunos compositores con los que ya trabajas continuamente o no? No. He trabajado con todos los que se conocen. Te va llegando el tema. Sí, va llegando el tema y si alguno nos convence, pues le damos, o creemos cuando menos, que me queda. Porque hay canciones que a lo mejor son buenas, pero no me quedan. Y curiosamente, y creo que hemos tenido buen tino porque las canciones que no hemos grabado no las hemos escuchado con nadie más después. No, ya ves que hay de repente historias de que esa canción me lo había dado a mí, ya te la di, cabrón, o sea, ya te la había dado. A mí no me ha pasado eso. O sea, realmente hay canciones que a lo mejor pues no tenían esa parte, ¿no? Que para el compositor siempre las canciones son buenas. Sí. Porque ellos la imaginan, la desarrollan, pero no puedes transmitirle al artista a lo mejor lo que puede ser esa canción. Fíjate, qué interesante lo que estás diciendo, porque esa es plática que he tenido con varios, ¿no? Cómo a veces llega una canción y uno puede decir, oye, qué buena canción, y el otro dice, bueno, no me llega. El artista, por ejemplo, Sí. tienes que engancharte con la canción y sentir que es parte de lo que tú quieres decir o Sí, expresar. exactamente. A veces es importante que cuando menos la voz, la que interpreta la canción, que sea buena. Ey. Que sea un buen intérprete, porque eso va a contagiar al cantante. Ah, cabrón, se oye muy bien esta canción. Cuando a lo mejor es el feeling que le metió el cantante. Puedes engañar incluso al artista Así es. vendiéndole marketing. El marketing te da menos de lo que pagas, ¿no? Y en esas cuestiones, pues puede pasar lo mismo. O sea, puede pasar una situación así con un cantante bueno. Yo he escuchado canciones que se me hacen unas rolotas, dice, no mames. Y las grabo. Pero el cantante a lo mejor había cantado mejor que yo, le metía mejor feeling que yo a las canciones y con nosotros pues, no pasó lo mismo. Y aquí este caso, a lo mejor una canción que tú la creas, que tú la construyes desde los cimientos, a lo mejor le transmites un poco más a una canción así, ¿no? Fíjate que sí. Compositores, este es un buen tip. Se los recalco ahí porque es plática que hemos tenido con muchos compositores que no entienden y piensan que su canción es buena, y sí es buena, pero si no trae una buena voz, una buena presentación, por lo menos aunque sea a un solo instrumento, Pasa desapercibida. pasa desapercibido. Entonces, pongan a usado lo que está diciendo Claudio, porque la verdad es muy importante. Entonces, ahí se los dejo. Hay gente que tiene ese feeling para detectar una canción buena. Tiro chiste. Pero no todo el mundo tiene esa situación. Algunos necesitamos un poquito más, escuchar un poquito más para imaginarnos. Sí. Y hay gente que me acuerdo de una canción tal cual, no recuerdo quién me la contó, creo que uno de los arreglistas de la canción Y Llegaste Tú, que grabó Banda El Recodo con Carlos Arabia. Sí, claro. Y la canción llegó sin arreglos musicales, sin nada, o sea, era sin métrica si quieres, así me contaron ellos. Porque el compositor, que era un tipo muy talentoso, no sabía nada de música. Nomás la tarareaba y la grababa en una bocina o un cassette, no sé en qué lo grababa. Y mandaba la canción sin música. Así nomás. Sin embargo, pues a lo mejor es un equipo de trabajo importante del Recodo que detectó un monstruo de canción, que fue un madrazo, de una canción que fue hecha Especial. muy sencilla. O sea, no iría con las patas, pero sí, sin música es difícil que alguien te entienda una cosa. Fíjate que eso, yo tengo una anécdota y la voy a soltar aquí, ¿no? Como parte de la plática. Nos pasó a mi hermano y a mí, a Manuel, que en paz descanse. Las lágrimas de un hombre, ¿las has escuchado? Sí, cómo no. Ah, bueno. Esa canción, estoy hablando que 90 y 95, por allá, no me acuerdo muy bien.
Se la mandamos a Don Cruz en un casetito, porque eran casetitos, y muy mal cantada, porque nosotros no cantamos. Somos compositores, pero no cantamos. Y llegó. El disco, esa producción ya estaba hecha. La escuchó Don Cruz. Y tuve la suerte, ¿no? Te digo la suerte porque me tocó a mí recibir la llamada de Don Cruz. Oye, que está hablando Don Cruz de Mazatlán. Y él, oye, les estoy hablando porque quiero que protejan esta canción, que no se la vayan a robar, y que nos dio muchos consejos, ¿no? En ese momento. Y quiero que vengan. Escuché esta canción y me gustó mucho. Y sacó una canción y metió esa canción. La canción iba en un casetito muy mal cantada, pero no sé cómo imaginó Don Cruz la canción, que pues la agarró. Sí, sí. Digo, para suerte de Manuel Mía, que nos abrió la puerta ahí con Don Cruz, porque después de eso trabajamos un tiempo con Recodo nosotros. Pero digo yo, eso que estás diciendo es a veces de esas cosas que no entiendes, porque muchos te dicen, oye, pues no seas gacho, manda la canción por lo menos bien montada. Y otros dicen, a mí no me la mandes producida, a mí mándamela así sequito porque me voy a imaginar lo que yo quiero imaginar. Entonces es algo controversial. Sí, es complicado. Hay personas, como te digo, que detectan las cosas, ellos la imaginan. Pero los tiempos ahorita, hay gente que no se dedicaba a la música, que de repente entra a la música y que son personas que eligen las canciones. A lo mejor no tienen esa parte. Tengo un amigo que conocí hace poco tiempo, y es un conocido mío, una persona muy noble, muy talentoso. Trabaja con una banda y él se dedica a filtrar las canciones. Su chamba es esa. Es el filtro. Le llegan 1000 canciones y manda a la oficina 20. Ya escuché todas estas canciones, pero seguramente se le pasan muchas canciones porque él no se dedicaba a eso, ¿entiendes? O sea, y cuántas canciones van ahí, que a lo mejor incluso con buena producción y se van. A veces es muy complicado el tema este. Muchas veces tienes que tener un nombre para que la gente te grabe. Sí, muchas veces. Y es complicado, y hay gente que tiene mucho talento que no tiene nombre y pasan de largo sus canciones. Es un tema muy complicado. Lo que sí es, yo sí recomendaría cuando no hacer una producción increíble, pero cuando menos bien cantada y bien interpretada. Sí. Eso te da un poquito más. A lo mejor a usted les tocó una parte en que Don Cruz tenía ese feeling o ese tacto para las canciones. Es un tipo que tenía, no sé, 50, 60 años en la música, yo creo, en ese entonces. Pero hay personas que no tienen esa situación. No detectan una canción buena. Mira, a mí me tocó, a Manuel, mi hermano, y a mí nos tocó estar con ese tipo de gente, viejos lobos de mar, que no necesitaban tener una producción. Exactamente. Ellos hacían la producción cuando escuchaban las canciones. Ay, qué pinche canción, ¿no? O esta no sirve. La mayoría te agarraba el cassette. ¿A ti quién te dijo que compones, no? Y te tiraban, ¿no? Por un lado. Sí. Y los que soportamos en un momento dado que nos hicieran eso, pues fuimos creciendo. Tuvimos la suerte de que en este caso Don Cruz fuera una de esas personas que no importaba cómo venía. Ahorita, muchos sí te dicen, grupos que te dicen, a mí ya mándame la producida, ¿no? Otros que te dicen, a mí no me la mandes producida actualmente. Y sí es muy difícil porque conozco ahorita 2, 3 que están jóvenes, que son filtro, y que cuando le mandas una canción, ¿no? Y de repente escuchas una canción de las que filtró y dices tú, caray, bueno, ¿qué buscabas, no? Entonces sí es controversial. Te voy a poner otra en la mesa, porque la verdad es parte de lo que ahorita está pasando y es interesante saber de alguien como tú, ¿qué opina de las canciones hechas con inteligencia artificial? Escuché hace no mucho, un mes aproximadamente, una entrevista que le hicieron a Chuy Lizárraga y él expresó, ¿no?, lo que pensaba de las CIES. Ahorita te lo comento, pero me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de eso. Lo que he escuchado tiene la marca todavía de que no está hecho por una persona común. Todavía lo detectas un poquito. Posiblemente el año que viene ya no. Posiblemente el año que viene las tendencias, las palabras, lo que seguramente un algoritmo va a detectar muy pronto es que una frase matona en estos tiempos es lo que más le importa al artista. Grabar una canción con una frase matona es lo que le funciona más. Porque las redes sociales ahorita, los videos,
La gente quiere un fragmento de una canción nada más. Es cierto. No le interesa escuchar una canción completa de 3 minutos, que es poquito, 3 minutos, ya no les interesa. Quieren 30 segundos, 1 minuto cuando mucho. Entonces el artista quiere eso y seguramente el algoritmo va a detectar esa situación y va a empezar a componer de esa manera. Va a pasar. Y claro que va a pasar, y va a haber cantantes con inteligencia artificial que, bueno, o sea, va a haber cosas, muchos cambios interesantes que a lo mejor no sabemos muchos, pero esto va a cambiar todo, seguramente. Sin embargo, aún detectas algunas cosas, algunas situaciones, en la forma de interpretar, te das cuenta a lo mejor, en pequeños detallitos, y en palabras que a lo mejor no son las adecuadas o las que dices tú, esta no la compondría una persona, un ser humano. Pero creo que va a cambiar la historia de todo esto. Fíjate, yo he visto y he escuchado, ¿no? Porque me llega mucho canción hecha con IA, pero de compositores que sí hacen la letra. O sea, identificas rápido a un compositor cuando ya lo sigues, porque usa cierta métrica, el formato que utiliza, la forma de decir las cosas, pues identificas. Tenemos a muchos como pues, Joan Sebastián, el Buki, Juan Gabriel, cómo ellos hacían las canciones. Ahorita en este momento, pues, no sé, ellos Favela, o Alfredo Oliva, todos ellos que son muy buenos compositores, Adel Muñoz. Dices tú, sí los detectas porque sabes más o menos. Pero muchos que hacen la letra y la meten a una inteligencia artificial. Y yo creo que el problema más grande de todos los compositores, incluyéndome, es cómo hacer una guía o melódica, una línea melódica que te enganche bien fuerte, ¿no? Entonces, la mayoría de los compositores sufren mucho en ese sentido. Claro, hay unos que ya están muy desarrollados, estamos hablando de Horacio, de Espinoza Paz, de Pato, de todos ellos, pues que llevaron un desarrollo y que están impresionantes en la forma de componer, ¿no? Y son los que están funcionando. Pero hay muchos que están haciendo guía y que en la letra no les falla. Eso le falla en la música y cuando la meten a la guía te sacan unos cancionones. Sí. Y dices tú, ay, esa canción que está bien pesada. No, y seguramente muchas que andan por ahí ya rolando ya salieron de esa forma, se armaron de esa forma. Pero, híjole, es que es un tema complejo. Es adaptarnos a los tiempos, entrarle al ruedo y buscar la forma de que puedas entrarle también a eso, ¿no? Sí, y fíjate, te dije de Chuy Lizárraga porque, digo, no estoy diciendo, no estoy hablando mal, no, estoy porque lo ando persiguiendo también a ver si leo un podcast. Él comentó pues que para qué nos hacíamos, si venía muy fuerte eso, que teníamos que ver más bien cómo se va a regular, porque el derecho de autor en ese sentido es el que se va a afectar. ¿Cómo le doy el derecho de autor completo a un compositor que nada más hizo la letra y la música? ¿A quién se la doy, no? Entonces ahí hay una coautoría prácticamente, pero la coautoría ¿con quién? Entonces ¿Sí? Son de esos detalles legales que en un momento se va a tener que regular más adelante, ¿no? Y bueno, te lo puse en la mesa porque es interesante saber qué piensas tú o qué piensan otros. Yo he platicado con otros y digo, unos definitivamente dicen, no, a mí no me mandes ninguna guía porque no te la voy a aceptar, aunque la canción sea muy buena. Y otros me han dicho, si es una buena canción y me va a funcionar, no me importa. Entonces es interesante eso. Sí, tantas formas de pensar, ¿no? De la gente. Así es. Y que crees en ese momento y a lo mejor mañana crees otra cosa. Porque también somos gente que cambia de parecer. Así Y es. dependiendo de lo que te lleve ahorita a la corriente, pues es si te subes o no. Bueno, regresando un poquito en la cuestión de lo que te comentaba ahorita. Tú tienes una oficina que hace el trabajo Sí. pues de logística. Me imagino que tienes un booker que es el que te maneja el booking. Tu estilo de canción, tu estilo de producción de los videos, todo eso. Los programas en el año tú dices, yo voy a producir 10, 12, 5, 4 o a lo que va saliendo. ¿Cómo le vas a hacer? Dependiendo del tema. Obviamente sí se planea, sí se habla, porque al final de cuentas todo es inversión, todo es gasto. Claro. Y cada cosa se habla. Pero no hay una programación de decir tantas canciones al año, ¿no? Es si sale algo bueno le damos. De repente una ocurrencia, oye, se me ocurrió esto, hay que darle a esto. A veces avientas un montón de piedras y con alguna vas a pegar.
No estamos en ese momento tampoco, pero sí estamos en la idea de estar siempre produciendo y que si viene algo bueno hay que grabarlo y hay que lanzarlo, ¿no? Estoy ahorita, tuvimos por temas de logística nada más un álbum que no ha salido, pero que saldrá en octubre. Y no es algo planeado, o sea, fue un tema así, ¿sabes qué? Hay que hacer un álbum de este tipo. De repente se nos ocurren cosas, pero no hay una programación de un año. La programación se hace cuando mucho de un mes, porque los tiempos te van llevando a eso. Antes lanzábamos un tema cada 3 meses y como un relojito, radio, tal día sale mi tema, plataforma sale mi tema, canales de videos, tal día sale mi tema para estar bien coordinados todos. Pero llegó, posiblemente en pandemia cambió todo la forma de trabajar. Ves grupos que les fue muy bien, ves artistas que les fue muy bien, que empezaron a aventar canciones cada semana, cada 15 días. Dices, tú no te puedes quedar aquí porque es la tendencia. Entonces no es un tema de luchar o de seguir, es un tema de ver lo que a la gente le gusta y ver si te queda a ti también, ¿no? Adaptarte un poco siempre y cuando te quede también. Bueno, fíjate, qué interesante lo que estás diciendo, porque era una parte de lo que yo quería comentarlo aquí, ¿no? Después de la pandemia, como se abrió mucho eso, los artistas tuvieron que detenerse porque no había eventos, no había bailes, no había nada. Entonces tuvieron que buscar cómo darle un poquito la vuelta y empezaron a trabajar mucho lo que son los contenidos, lo que son las redes. Y como ahorita es muy abierto ya, las redes te dejan dinero, depende de cómo las trabajes, obviamente, ¿no? Entonces muchos artistas, y digo muchos porque la verdad he visto a muchos amigos que empezaron ya a trabajar la cuestión de los contenidos. Y dices tú, bueno, un canal de YouTube con un buen contenido, de repente tienes 1 millón de seguidores, eso produce una cantidad por derechos de máster. Pero en este caso, si eres un artista y produces canciones, también tienes el derecho de máster de las producciones y un margen para ganar regalías por derecho de autor. Entonces, todo eso se va uniendo. Y lo que antes lo hacían los grandes, por decir Recodo, MS, ahorita ya lo hacen casi la mayoría de los artistas, aunque sean emergentes, no exactamente lo más grande, sino la mayoría de los artistas. Entonces tú no lo trabajas esa área. Sí, de hecho yo me encargaba de todo el tiempo, de este tipo de cuestiones. Los contratos con las agregadoras, por ejemplo, yo los hacía. Los análisis los hacía también yo, porque era un equipo reducido, un equipo pequeño. Y con el tiempo, cuando el grupo creció de todo, me quedé a cargo de todo, porque yo quería estar pendiente de cada cosa que se hacía. No estoy todo el día como antes, y ya la cabeza se va cansando y el trabajo también agota. Y el tiempo, ¿no? Y sí, tienes menos tiempo cada vez, pero siempre estoy al tanto de muchas cosas, ¿no? La mayoría de las cosas siempre. Y entiendo la parte de que los contenidos son muy importantes. Sin embargo, lo que más nos deja a nosotros son los shows en vivo. Y compagina las cosas. Hay que ser un equipo siempre. Y por eso mejor delegamos la parte esa, aunque yo estoy encargado de dirigiendo todo ese tipo de cuestión de los contenidos. La oficina paga los contenidos, yo soy el que recibe todas las regalías y entrego a la oficina directamente eso como parte de ingresos, porque también no puedes estar sin ingresos por la vida, no tienes que decir que tienes ingresos. No es parte importante. Sí, entonces pues para comprobar ese tipo de cosas, pues yo me encargo de todo eso. ¿Tú tienes tu editora? Nosotros tenemos nuestra propia editora. Pero es una editora musical que administra las obras que tú has. Sí, los hicimos con el tiempo, con el paso del tiempo, que teníamos una nosotros que era una que nos manejaba radio al principio, que era Viva Music, la empresa de Chencho. Y con los años empezamos a hacer nosotros nuestra propia empresa, ¿no? De esa manera. Y las que no los manejamos nosotros, pues es con las mismas asociaciones que directamente hacemos todo el tema ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, si tú grabas 5 canciones en el año, lo que son canciones inéditas, que no son covers, que vienen de un compositor, tú las firmas para administrarlas. Sí, ¿no? Bueno, las firman ellos directamente. Nosotros lo que hacemos es nada más grabarlas, producirlas y todo el negocio es de ellos, ¿no? Cuando es inédita, pues regularmente no lo hacemos como una empresa que les quita un porcentaje o algo así que las manejamos, ¿no? Como es un proyecto que a lo mejor no se maneja tanto como las empresas grandes, le damos esa ventaja al compositor también para que nos vea como una opción, ¿no? Como todo es tuyo y la situación de
de comercializarla la hacemos nosotros. Y lo que me funciona a mí no es el ingreso de esa canción, porque creo yo todavía en que ellos la pueden manejar. Y los ingresos también, creo yo que lo que resulte de esa canción, que la gente la ubique, me da trabajo a mí, ¿no? Entonces es lo que vemos nosotros con los compositores. Ya cuando es una canción de nosotros, pues sí la manejamos de una forma diferente. No, sí, como compositor me imagino sí, que tú estás... Sí, nosotros lo hacemos así, pero cuando es un compositor de fuera nunca estamos negociando en que me toca tanto de esta canción, ¿no? Por eso le damos la libertad al compositor, encárgate de todo, y es la ventaja que le damos para que nos dé una canción buena, ¿no? Ok. Sí, digo, ahorita hay muchos que tienen sus editoras, ¿no? Y claro, se vale también porque al fin de cuentas es parte de todo lo que tú le inviertes a tu carrera, pero hay quienes dicen no. Sí, lo hacemos nosotros para como darle una ventaja al compositor, ¿no? Sí. Para que nos vea como una opción de que vas a ganar todo para ti, todo es tuyo, ok, pero dame una canción buena. Eso es noble, eso es buena onda. Habla un poco de la nobleza porque, pues, creo yo que en la cadena de valor de un artista, el más amolado es el compositor, sí, creo yo. Sí. Por ahí platiqué en una ocasión con, no me acuerdo si era con Carlos, y le pregunto yo de manera directa, oye, ¿y tú quién piensas que es el más jodido en la cadena? Y él dijo, no, pues nosotros los artistas. Y yo, no, el compositor. El compositor puede ganar mucho dinero si la canción es un trancazo. Si no. Pero si no. Y ahorita con las redes, el movimiento y todo eso, es muy difícil, porque lanzas, por ejemplo, en el caso de él o de otros, lanzan una cada mes. Ahora, no está mal, pero pues no haces los éxitos de antes, ¿no? Sí, lo que sí vemos nosotros es, por ejemplo, lanzamos una posiblemente cada mes y medio. Sin embargo, cuando una canción tú le ves el potencial, se le invierte mucho más a esa. Tú lo estás viendo, ves el resultado y no es ni siquiera fue planeado eso, se dio solo y mucha gente lo hace así en automático. Es a la que veas que brilló más, hay que hacerle que darle un pulimento mayor todavía, ¿no? Para que brille todavía un poquito más. Y es la forma de trabajar de muchos, unos trabajan de otra forma, pero nos ha funcionado de esa forma a nosotros. No, pues qué bueno, traes una trayectoria y yo creo que, a mi parecer, ¿no? De las más sólidas y que te va a durar todavía buen rato. Y ojalá, y digo, me toca, porque ya has tenido premios en esto, ¿no? Ya como solista. Sí. A ver, platícanos un poquito de eso. Pues al principio estamos recibiendo de repente situaciones así. No hemos estado nominados a un Grammy, por ejemplo, pero sí premios más regionales, más nacionales, que nos ha dado pues trabajo. Incluso las premiaciones que mucha gente piensa que tienen ya preferencias, por llamarlo de alguna forma, también esas te dan un estatus. Claro, te levantan un poquito más. Entonces, todo sirve, todo suma y siempre estamos conscientes de eso, de que hay que trabajar de una forma diferente. Mucha gente me dice, ¿por qué no estás nominado al Grammy? Como con la adictiva. Bueno, son procesos que la gente no entiende, lo que lleva todo eso. Sí se puede, pero no es tan sencillo, ¿no? Como la gente cree. Bueno, para terminar y cerrar un poquito con este tema, quiero ir un poquito a lo personal. ¿Traes alguna visión en tu carrera de decir, quiero hacer esto y quiero estar aquí, llevar a Claudio Alcaraz a este nivel? ¿Te lo traes? Sí, tenemos el hambre todavía. Desde hace 25 años que empezamos en esto, que no tenía idea yo de lo que era esto. Después de los últimos, no sé, 10 años que tenemos en este proyecto, tengo mucha más hambre todavía. Entonces, no te diría que es a lo que Dios quiera, es a lo que se pueda, pero siempre y cuando te esfuerces, tener relaciones, tener contactos con medio mundo, para que este proyecto siga dando, sobre todo por el equipo de trabajo. Yo siempre lo he dicho, yo vivo de poca madre, me la paso bien, porque no soy un tipo que se acostumbró a vivir en la opulencia, no vivo así. Eres austero, pues, relativamente. No como austero, pero tampoco estoy muriéndome por tener un avión, ¿me entiendes? Que sería bonito, pero no estoy muriéndome por eso. Yo, con las cosas básicas para mí, para mi familia, y llegar a un restaurante y decir, se me antoja este más caro se me antoja, o sin ver los precios a lo mejor, pues te das cuenta cuál es el más caro. Decir, quiero ese para mí es un lujo. Claro. A eso voy, que no necesito tanto. Sin embargo, con sentido común, tengo un equipo de trabajo al que debo atender y quiero hacer que le vaya muy bien, porque ellos tienen unas necesidades diferentes que las mías. Y mi idea es que este proyecto crezca un montón
por ellos también. ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo, más o menos? Como unas 30 personas más o menos. Es algo, ¿no? Sí, unas 30 personas. Que son parte de la banda, parte de tu De la oficina. terreno administrativo, de la oficina. Exactamente, y todo de todo. Es una banda y un norteño al mismo tiempo. Ah, ok. Entonces, pues hay una oficina, son varias personas y me voy bajito, 30 personas a lo mejor es lo... cuando a lo mejor... Me quedas corto. Sí, me quedo corto. Posiblemente sin contarme a mí, mi manager, su familia, a lo mejor 30 personas son los mínimos, podrían ser. En el terreno personal, ¿tú cómo involucras a tu familia, a tus hermanos? No, nadie de mi familia está metido en esto y estamos bien así. Ellos se dedican a otras cosas, les va muy bien en sus cosas que hacen y a lo mejor se les haría muy difícil el estar acá. Recuerdo cuando regresamos de pandemia, después de 21 años más o menos de estar trabajando en esto, cuando llegó la pandemia y regresamos después de eso, mi cuerpo ya no era el mismo. En 2 años y el cansancio era fuertísimo. O sea, la desvelada de 5 de la mañana me pegó durísimo 2-3 días. Dije yo, caray, esto está durísimo. Entonces, acostumbré a mi cuerpo a que estuviera más sano, más tranquilo, más relajado, sin martirizarlo tanto. Y cuando regreso me doy cuenta de lo difícil que era realmente estar trabajando en lo que hacemos nosotros de diario, 5 o 6 de la mañana. Estar pisteando con la gente, con el público, o tú mismo para entretener a la gente, estar pisteando y todo eso. Y dices, oh, caray, es durísimo esto. Dije, no quiero que mi familia esté pasando estas cosas, ¿no? Porque es un trabajo muy duro, ¿no? muy duro. A pesar de que tienes días libres entre semana, 2-3 días libres, cuando trabajas, el cuerpo recibe una chinga dura, complicada. Tan solo el viaje de 15-16 horas que se dan los músicos, o sea, es una madriza. Y yo también ando con ellos la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces yo viajo con la banda completa. Es muy raro cuando decido así porque no me gusta andar solo, llegar y estar esperando. No, aquí me voy todo el día, sí, pero estoy conectado a todo el proyecto, a todas las redes de mi proyecto. Y de esa forma lo he hecho y es muy cansado. Entonces creo que mi familia no está preparada para eso, ¿no? No, y además sí es difícil meter a alguien al remolino que tú traes, ¿no? A la máquina de la que te mueve. Es muy, muy distinto a lo que hacen ellos. Sí. ¿Tienes a tus papás contigo? Mi mamá, bueno, ellos se separaron. Mi papá también vive todavía, pero vive separado desde que yo tenía 1 año más o menos. Ah, ok. ¿Y tu mamá está contigo? Pues es la que, bueno, ella vive en su casa, ¿no? Pero es que... Sí, me refiero a sí, vive todavía mi jefa. Sí. Y pues una mujer que yo creo que merece más de lo que ha tenido en la vida, ¿no? Y espero poder cumplir hasta su último día con lo que necesita. ¿No? Y pues ella también tiene la fortuna de ver a un hijo que tiene, voy a llamarle éxito porque cada quien le dice éxito a lo que cree y lo que siente que es éxito para él. Sí, para mí éxito es vivir a gusto. Sí, así. Yo entonces en ese momento te digo, soy muy exitoso en eso. Tu mamá vive a gusto. Creo que vive a gusto. Sí, qué bueno. Eso es bueno. ¿Tienes hijos? No tengo hijos todavía. Todavía no. Sí espero en algún momento tener hijos, por supuesto. Es un plan de vida. Ya tengo mis años. Sin embargo, por una cosa o por otra no se daban las cosas, pero espero tenerlos en algún momento y que sea pronto. Y vivir bien. Vivir bien. Estamos siempre con la cabeza pensando en vivir mejor, en tener negocios, en tener cosas. No me he casado tampoco, pero espero que se den las cosas muy pronto, ¿no? Okay. Primero Dios y sí. Perfecto, sí. Bueno, mira, de hecho, mi hijo, que es el que está ahorita aquí echándonos la mano con la producción, está muy joven, pero él ve las dificultades que conlleva, más bien las responsabilidades, ¿no? Que lleva tener un hijo. Sí. Y dice, híjole, yo no quisiera pasar por lo que he visto que pasan ustedes. La generación nueva ve cosas diferentes, ¿no? Ve la complejidad de las cosas. Ahorita, pues creo que construir una casa ahorita es un sueño guajiro para muchas personas. Muy difícil, necesitan apoyo de mucha gente para hacerlo. Antes lo hacíamos con menos situaciones, ¿no? Hoy es muy difícil para la gente. Y ven los gastos y ven cómo los padres la han pasado. Mi madre, pues difícilmente le tocó pensar siquiera en salir de México de vacaciones, ¿no? Y la gente joven ahorita lo que quiere es todos viajar a cualquier parte del mundo y eso con familia es muy complicado. Vivir la vida, porque dicen, yo que vengo aquí, pues, quiero vivir la vida, ¿no? Sí. Y muchas veces
pues ni siquiera piensan en un futuro, es vivir la vida de manera inmediata, que también es una equivocación, ¿no? Porque pues uno no sabe cuánto tiempo va a vivir y si no también prospectas hacia adelante, Exactamente. pues te va a llegar la edad que yo tengo, por ejemplo, ahorita y dices tú, ¿y qué tienes? ¿Qué hiciste? Híjole, pues no hice nada y estoy muriéndome de hambre, entonces pues, está medio canijo, ¿no? Uno tiene que pensar en ese sentido. ¿Tiene vicios? No tengo vicios. No tomo. Sí tomo alcohol en los eventos, eso sí. Y a veces llego a pensar en hasta que necesito a lo mejor tener, no digerir alcohol, pero tomar algún café o algo para como que tener un aditivo. No drogas, nunca he usado drogas, eso sí te lo puedo decir con la firmeza que lo puedo decir, porque soy una persona adulta ya grande y puedo decirlo con libertad. Sin embargo, por fortuna para mí no lo hice. Soy alguien que se apega mucho a las cosas y de repente se envicia muy rápido en muchas cosas y seguramente si hubiera probado drogas estaría metido en un conflicto Metido, ¿no? fuerte, ¿no? Pero por fortuna no. Nadie me ofreció drogas, ni de niño, ni de adolescente, nadie. Tenía amistades. De hecho, mis grandes amigos, mis mejores amigos de la vida, todos han sido drogadictos y jamás me ofrecieron droga. Ojalá. Me veían de una forma diferente, hasta sus papás siempre me vieron bien, porque mira, este güey, si ya con este güey, sin embargo, no usa drogas. Y no es algo meritorio, lo digo porque veía problemas en la familia, de repente uno de mis hermanos sí se metió en problemas así fuertes, a lo mejor eso me hacía como que bloquearme, de que no, güey, no está bien. Y fíjate, es difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, y te lo digo yo porque pasar por un barrio en el que existen Sí. todas esas problemáticas y que tus amigos más cercanos estén metidos en eso, Sí. pues uno sucumbe por lo regular. Sí, pero eran buenas personas, al final de cuentas buenas personas y todos evitaron que a lo mejor los demás cayéramos porque no nomás era yo los que no estábamos metidos en eso. Había muchos que no probaron drogas, pero estábamos metidos en el lodo tal cual, ¿no? Y era complicado, sin embargo, pues eran gente noble que de alguna forma dijo, a estos güeyes no los vamos a meter en esto, ¿no? Posiblemente éramos muy influenciables y era muy fácil caer en esas cosas. Pero nos rodeamos de gente adecuada, yo creo. Pues sí, es una fortuna y además también ahí habla un poco o mucho del carácter que cada quien tiene, ¿no? En este caso el tuyo, decir, ¿sabes qué? No hay bronca con ustedes, pero yo de aquí para allá ya no le... Sí, así fue, porque entendía esa parte, a lo mejor la circunstancia me llevó a eso, porque veía el problema que causaba. Los temas. No había tanto antecedente porque no sabías el resultado de las drogas, lo que pasaba con los años, porque veías gente joven usando drogas, pero no veías a gente vieja que hubiera usado drogas y no había antecedente y por fortuna la libramos en esas cuestiones. Ellos no sabían y algunos, tengo un amigo mío de hecho que según se cuenta está bajo de los puentes y duerme bajo de los puentes, ¿no? Entonces sí hay gente que no la libró, hay gente que ha fallecido, Sí. que conocemos que ha fallecido por pasarse con drogas. Familia mía que vivía en Estados Unidos por drogas fallecían. Y es complicado. Entonces tú eso lo vas viendo tú y dices tú, bueno, yo creo que no me gustaría entrarle a esto, ¿no? ¿Eres persona de hábitos o no tienes hábitos? Me refiero a tipo rituales que te gusta cumplir con ciertas cosas para sentirte bien, sano, mental, físicamente y decir, aquí no me gusta que nadie me rompa este esquema porque eso es lo que yo... Con los años aprendí eso. No le digo a la gente eso, simplemente se entiende. Me gusta mucho viajar. Me gusta mucho viajar. Manejar me encanta. Y a lo mejor esa parte la respeta la gente que me conoce, ¿no? Y quienes han sido mis parejas, ellas también entienden que a lo mejor me gusta a veces estar en un momento, no diría solo, pero sí en lugares de paz, que a lo mejor no viajan conmigo, pero entienden que a lo mejor necesito a veces despegarme 1 o 2 horas manejando para poder reconectarme, no estar tranquilo, estar después de un proceso de muchas cosas, llegas a un evento en que mucha gente, cuando está por ejemplo la adictiva, imagínate ganarte un premio, traer un peso en la bolsa, esas cosas te aterrizaban. Y ahora que a lo mejor no hay cosas que te aterricen tanto, tú buscas la forma de me gusta mucho viajar a lugares altos, a la sierra, al lugar frío, respirar el aire. Naturaleza. Me asomo a la naturaleza y me regreso, ¿me entiendes? O sea, regreso a casa, esas cosas me gustan un montón. Y me gusta hacerlas solo a veces. También comparto, me gusta viajar y compartir también. Pero muchas cosas que hago me gusta hacerlas solo. Construir cosas solo. Un negocio que estoy emprendiendo lo estoy haciendo yo solo. Esa parte la entienden. Okay. Que hay cosas que necesito yo hacerlas yo solo.
Pero en el día a día no tienes una rutina. No. No diría eso, pero sí tengo planeada la semana. A lo mejor digo yo voy a estar 3 días en casa. Es un día de producción, voy a grabar algo, o invitado por alguien que voy a grabar algo, o un podcast o una entrevista. Ese día lo dedicamos, de esos 3 días, 2 días para la familia, y esos 2 días de la familia, pues hay horas que estoy solo y que hago mis propias cosas, ¿no? Porque siempre, por fortuna, la gente con la que he estado siempre ha trabajado, siempre hay gente productiva. Entonces, tengo tiempo libre en el día como un buen músico. Durante el día tenemos tiempo libre, ¿no? Órale. Y es cuando hacemos las cosas ¿Y te gusta que tener queremos a hacer. la familia cerca siempre o Sí, no, yo soy muy apegado en familia. Sin embargo, no nos ha tocado la fortuna de ser tan cercanos en estos últimos años, porque cada quien tiene su propia familia y todo eso. Y cuando nos vemos, pues nos queremos mucho. Yo quiero mucho a mis hermanos y a mi madre, por supuesto, y a otras familias que a lo mejor no fueron tan cercanas, pero siempre hubo un buen vínculo. cuántos hermanos tienes? Somos 4. 4. Bueno, conmigo 5. ¿Tú eres el mayor, el menor? Soy el cuarto del 5, y aparte tengo otros hermanos que mi padre tuvo después. Medios Años hermanos. después. Medios hermanos, como 4 o 5 medios hermanos también. Ok. Y No los frecuento mucho porque cada quien tiene viajado a otros lugares o son de otros lugares. Y no los frecuentamos mucho, pero a los que sí son de mi mamá, de parte de mi mamá, pues sí nos vemos todo el tiempo, ¿no? Ok. En ese terreno de la cuestión mística que ahorita platicamos, ¿tú tienes alguna religión o algo Soy católico por nacimiento. Católico por nacimiento nada más, pero nunca he estado con problemas con ninguna religión. Tengo hermanos que son, mis hermanos, 2 de ellos son cristianos, por ejemplo. Y tengo amistades que son testigos de Jehová, por ejemplo. O sea, no tengo problema con nada y puedo convivir con ellos, ir a sus cultos o a sus pero tú en lo personal? ceremonias. No, yo No, creo en Dios, yo sí creo en Dios. Por ¿Sí supuesto que creo en Dios. Soy muy creyente, pero no soy mucho de andar, En las iglesias y todo. no soy tanto. Sí puedo ir sin problema, pero no soy alguien que crea que ir a una iglesia implica que voy a estar más cerquita de lo que creo, ¿no? Ok. ¿Has vivido situaciones que por cuestiones de trabajo se hayan vuelto difíciles dentro de tu familia, como una pérdida o alguno, por ejemplo, de salud y que no puedas estar ahí, que te conflictúe, que te diga, híjole, Sí, el fallecimiento de algún familiar, por ejemplo, de repente alguna enfermedad de alguien cercano, ya sea la novia o que sea mi mamá, o que son las personas que a lo mejor no quieres estar más cerquita, o algún hermano que de repente se enfermó. Pero esa parte creo que es la más complicada. No hay fuera de eso problemas diferentes, no. Pero ese tipo de cosas sí te van minando, ¿no? Tu trabajo, y te hace pensar, güey, ¿valdrá la pena tanto estar lejos de la familia? Pero pues mucha gente pasa por eso, ¿no? fíjate que Y alguien tiene que hacer tu trabajo. esa parte, por ahí platicando, alguien me dijo, ¿no? Bueno, muy cercano, no voy a decir nombre tampoco, me dice, yo quiero llegar arriba y no me importa si llego solo, lo único que no me quiero quedar con las ganas de llegar arriba. Si los que están conmigo pueden irse conmigo hasta arriba, lo voy a disfrutar mucho. Pero si no se pueden ir conmigo, no me voy a detener por ellos. Llegar a la cima es lo que yo quiero. ¿Tú qué piensas de eso? No, bueno, fíjate que ese tipo de cosas las piensas en algún momento. Bueno, si quien te lo ha dicho a lo mejor lo pensó. No me ha pasado por mí. No lo he pensado nunca así. Pero entiendo cuando alguien lo dice. Porque a lo mejor en ese momento piensas eso, pero esa circunstancia es la que te hace a veces hablar, ¿no? Como has vivido, como te ha ido en la fiesta, y como lo hablas. Pero lo he dicho siempre, creo que el buscar el éxito económico está bien, es bueno y es sano. Pero si no lo logras, hay gente que se frustra. Yo sin querer, de verdad sin querer, me ha ido mejor que en los últimos años, por ejemplo, que en mis años primeros de vida. Mucho mejor, pero exponencialmente. Si tomamos como criterio que estábamos muy jodidísimos en mis primeros años de vida, ¿no? Y cuando pienso yo en lograr más cosas en este negocio, es por mi entorno. No es que sea conformista, pero para mí, como lo dije hace rato, el éxito era llegar a un lugar y comerme lo que yo quiera, elegir cualquier platillo. Eso para mí ya era un lujo.
Y estando en eso siempre quieres más, obviamente quieres un mejor coche, una mejor casa, viajar a lugares que a lo mejor antes no podías, pero no me quita el sueño, no me quita el sueño. Sin embargo, mi motor es todo mi equipo de trabajo, mi familia, que a lo mejor piensa diferente que yo y que quiere vivir cosas diferentes. Y como yo ya me siento muy completo en muchas cosas. Me faltan cosas, obviamente, en muchos ámbitos. Pero con lo que he logrado, me siento más relajado ya en plan de, ok, voy a echarle la mano a la gente. ¿Entiendes? De alguna forma o de otra. Y en el caso de mi trabajo, de mi proyecto, voy a hacer que estos güeyes también les vaya muy bien. Entonces, pues eso es importante porque esa parte. al fin de cuentas, cuando tratas bien a la gente que tienes y que también, como tú ya lo pasaste, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Yo vi como la agrupación iba así creciendo, pero yo estaba aquí. A mí no me gustaría que pasara eso. Si yo crezco, pues que también crezcan los que están conmigo, ¿no? Y no me refiero nada más a que sientan que esto es mío, sino que sientan que también es de ellos, porque ellos también están recibiendo el beneficio de lo que tú estás haciendo. Sí, tantos años entregados, también creo que esa parte, fíjate que no lo había pensado, pero posiblemente hay un dejo de cuando vi esa situación en donde estaba, en que nada era para ti y que te ibas a ir. A lo mejor en ese momento que lo estás diciendo me pongo a pensar en que tal vez quiero eso porque viví esa parte, viví esa situación y lo hago así. De hecho, como te digo, de repente quiero hacer negocios y quiero involucrar a la gente que trabaja conmigo, a mi familia, para que también tengan esa parte, ¿no? Que les vaya mejor también. El beneficio. No se trata de regalar dinero, se trata de crear mejores condiciones y oportunidades también, sí, para ellos, ¿no? Y es parte de eso, es lo que hicieron conmigo. Ahí me ofreció una parte porque quienes invirtieron en este proyecto no tenían necesidad de hacer esto. Y lo hicieron y de alguna forma me sacaba una flota a mí también. Y no es que esté viendo yo la forma de que yo también voy a sacar a flota a la gente. Se da naturalmente esto. Sí. Esto se da natural. Son oportunidades. Sí. Y se da natural y de repente dices tú, bueno, echar la mano a la gente. No como filosofía, sino como una forma natural. Ya lo sientes como, ok, ya me siento yo a gusto. Vente, güey, tú también sientes a gusto, ¿no? Órale. Y si voy a un lugar a comer caro, pues, oye, acompáñenme también. Vamos a comer a un lugar bueno, ¿no? ¿Tú estás consciente que ya eres una empresa? Sí, estoy consciente de eso, una empresa pequeña. Soy muy consciente de eso, pero consciente de que se pueden hacer muchas cosas más. Estamos trabajando y una buena administración también te puede llevar a mejorar en todo. Y estamos muy metidos en eso. Cuando hay tiempo, pues obviamente siempre tratamos de que todo sume. Cada cosa que se haga va sumando. Pero como te digo, ni siquiera es algo que estés pensando. Cuando me dicen a veces, tienes una logística, aunque la haya, quiero pensar en que no la hay, porque siento que me están deteniendo en algo, porque me gusta sentirme libre en muchas cosas. Claro que existe, es como un show que se ve espontáneo, pero se prepararon, se ensayó para un show de esa manera. Y la vida la vivimos todos así. Todos preparamos cosas, pero también nos gusta sentirnos libres al mismo tiempo. No, sí, y además porque la vida es espontánea, o sea, las circunstancias a veces, aunque tú vayas visionando y digas, yo voy a hacer esto y esto, eso es lo que tú piensas que quieres hacer, pero la vida de repente te pone en circunstancias. Sí, cambia, claro, cambia las cosas. Sin embargo, creo que siempre hay que estar preparado. Claro. A pesar de todo, y que te agarre preparado la vida o el golpe o el choque, que te agarre con el cinturón de seguridad bien puesto. Pero al mismo tiempo, quieres sentir esa pequeña libertad de decir, quiero decidir qué hacer con estas cosas, quiero tener esa libertad. Por eso a veces la libertad económica es muy importante, generar dinero para que te sientas esa libertad en la cabeza. No, es muy importante. Sí, es demasiado importante, por eso, pero no se da de una forma fácil. Estamos hablando de que este año que hoy cumplo yo, en este año cumplí 48 años. ¿Hoy? Bueno, este año pues. Okay. Cumplí 48 años, pero los últimos, no sé, 24 años de mi carrera. Tengo 25 años trabajando. Este mes cumplo 25 años trabajando en la música. Los primeros 24 años, antes de este año, no veía las cosas así. Porque hasta este año es como hemos visto frutos de muchas cosas, ¿no? En lo económico, nos deslindamos de muchas cosas, de muchas cargas que traíamos en todos los ámbitos. Y todo eso pues nos hace pensar ya diferente. Y los primeros años pues no teníamos esa idea de estar
era como sobrevivir, güey, no me alcanza para esto, ¿me entiendes? No me alcanza para esto, estoy construyendo mi casa, no me alcanza para las ventanas, no me alcanza para el piso. Después de salir de todos esos problemas, dices tú, ahora sí, me siento desahogado y tu cabeza ya está pensando en producir, en general. O sea, ya tienes, por decir algo, ya pusiste el piso parejo, ya no hay, como dice el dicho, dice, ¿para qué tanto brincadero, tanto el piso tan parejo? Sí. ¿No? Ahorita ya lo tienes más o menos parejo. Sí, más parejón, más, Ya más está más tranquilo. con más estabilidad en todos los sentidos, me siento bien a gusto. Y ya es cuando pienso ya, vamos a hacer otras cosas ya. O sea, ya no pensar ya no preocuparnos, sino ahora ocuparnos en un montón de cosas que podemos hacer para que esto crezca mucho ¿Tienes más. algún mentor? Alguien que digas tú, en el que confíes y digas, ¿sabes qué? Necesito ideas para que yo me llene, me nutra y que mi cabeza piense en qué más cosas podemos estar haciendo. Pues son muchas personas que te van llegando. Incluso platicar contigo ahorita me está retroalimentando. O sea, siempre estamos platicando con mucha gente interesante, pero hay gente que está fija siempre. Está mi familia, mis hermanos, está la pareja, está mi manager, su familia, los músicos con los que convivo todo el tiempo. De repente algún cantante con quien he convivido en otras ocasiones. Ahorita no tanto, pero cuando los veo siempre me retroalimento. Entonces son muchas personas las que te van siempre llenando de cosas Sí, retroalimentando, ¿no? buenas y las malas, pues tratas de, con los años, forjas un carácter y vas evitando cosas. Oye, pues este güey a lo mejor me está quitando la energía que necesito en este momento y no, pues no. Claro. ¿Me entiendes? Y siempre estoy platicando con mucha gente. A lo mejor no soy alguien de estar mucho en los mejores eventos o los grandes eventos o estar socializando con todo el mundo, pero saben que sí cuentan conmigo la gente, ¿no? Que cuando pueda yo estoy siempre ahí. Platicabas hace rato de Israel Valdés, por ejemplo, de Toño Lizárraga. Son gente que conozco hace muchos años, que convivo un poco con ellos, pero los aprecio y les aprendo. Y ojalá y esta parte la vean ellos y que entiendan que hay gente así como Roberto Junior, que el Flaco en algún momento, por ejemplo, o Pancholeta, que era mi compañero en la banda La Adictiva. Todos ellos me han alimentado y me han dado un montón de cosas. No tienen idea ellos lo que han hecho en mi vida, cómo lo han transformado, aunque no se los diga. Pero hay personajes, en este caso ellos, que me han ayudado mucho a muchas cosas. Y no se dan idea, pero en algún momento los compensaré con alguna situación para que se den cuenta de lo que me han ayudado también. Sí, yo te lo pregunto porque, mira, muchas veces cuando uno va creciendo, sí conoces a Franco Escamilla. Sí. Lo he visto, lo sigo, ¿no? Y se me hace a veces... como es una parte del entretenimiento, uno no sabe, pero le he escuchado cosas, temas que están muy interesantes porque él dice, yo tuve que aprender y perdí muchos millones de pesos hasta que aprendí que cómo es que debo de cuidar, porque yo produzco mucho, tengo una temporalidad y sé que llegado el tiempo voy a tener que, a lo mejor duro más, ¿no? Pero llegado el tiempo, pero yo tengo que prepararme para eso. Y lo ha mencionado, yo sí tengo gente especialmente para esto, para que en un momento dado no me agarren mal parado. Ya aprendí muchas cosas, obviamente, ya tengo mucho colmillo. Antes se me acercaba cualquiera y me decía, oye, un negocio, y pues órale, otro negocio y otro. No, ahorita ya tengo el colmillo, pero ya no, ya tengo gente que me cuida en ese terreno. Por eso te preguntaba que si tenías un mentor, porque por lo regular gente que va creciendo, y es importante además, ¿no? No nada más en la cuestión profesional, en el dinero, sino en lo personal. Sí, sí, sí. Muchas veces perdemos el piso y cosas así, y gente que le esté diciendo a ella, y, no te marees, es un ladrillito, que no te marees. Y aunque vayas creciendo y vayas haciendo cosas, no, pues... Fíjate que esa parte, increíblemente, no la pasamos nosotros. Creo que nos las brincamos. Creo que todo el mundo pasa por ese tipo de cosas cuando le va bien. Hey. Pero nos la brincamos porque, por ejemplo, cuando estaba en una agrupación, que a lo mejor hablamos de burbujas porque cada quien cuenta una historia como si donde vivió era lo mejor o lo peor. En este caso, yo veía lo que era la agrupación en la que estaba, la banda La Adictiva, una banda que no fue la número 1 jamás, pero era una banda que estaba en el top 5 o el top 10 si quieres, de las más importantes de México. Y el vivir lo que vivías ahí, a lo mejor mucha gente que haya entrado de repente a la agrupación pudo haberse vuelto loco en algo tan sencillo, porque no era para tanto. Hey. Pero cosas así que te mareas, que llegas a un evento y que a lo mejor no tienes una pareja, una novia o lo que sea, y te encuentras con que todo el mundo quiere contigo en ese momento, que estés feo, te cambian muchas cosas. Hey. Te hace pensar, te hace confundir muchas cosas. En algún momento, fíjate, algo muy extraño que lo he contado solamente con gente de mucha confianza. Cuando fui a
a trabajar con la arrolladora Banda Limón, cubría a Jorge Medina un fin de semana. Terminaba el primer evento de la primera tanda, mejor dicho, porque eran dos tandas las que tocaba la banda en ese entonces, no sé si todavía lo hago así. La primera tanda me bajé yo, me tomé fotos con la gente y me fui abajo del escenario. No sabía de qué trataba, pues que ahora qué hago, ¿no? Esperaba la siguiente tanda, pero mientras qué hago. No sabía de qué trataba, nadie me dijo, esto vas a hacer. Era súbete, prende el uniforme, ponte a cantar, lo que tú creas. Así fue. Entonces me voy abajo del escenario y llegan 3 muchachas. Las 3 eran unas modelos de hermosas. Se acercan las 3. Ahí está, dijeron. Y yo volteo para atrás a ver a quién estaba ahí. Y era yo a quien buscaba. Y las 3 me abrazan como si yo fuera Luis Miguel, así te lo digo tal cual. O sea, me abrazaban, ¡ay, qué guapos! Y yo así como que sacaba de onda, dije, ¿cómo es posible que estas mujeres tan bonitas estén tratándome de esa forma? Algo que no había vivido yo nunca. Entonces dije yo, si estas cosas las viven los muchachos estos de la arrolladora todos los días, es muy probable que se confunda la gente, que tu realidad se altere y que pienses que las cosas son diferentes. Entonces ese tipo de cosas nos la brincamos nosotros porque no había dinero, ganábamos poco y tampoco estábamos en los cuernos de la luz, estaba entre medio la banda. Entonces ese proceso de que empiezo otra vez, cuando ya iba en la mitad, empiezo otra vez del cero. Era como bájale de huevos porque vas a empezar otra vez del cero. No hubo tiempo, la transición era tan despacito, después de tantos años que llegamos a hacer una banda de gran nivel. De repente me bajan acá y empezar otra vez. No hubo tiempo, ni hubo un momento en que sintiera yo. ¿Qué pasa ahorita eso? No, porque ya tengo una cierta edad, tengo cierta madurez. Y que no me pasó eso. Porque vivo, como te digo, mejor que nunca en la vida. Estoy con personas adecuadas en la vida. Y además de todo, nunca hubo el tema de comparar a la gente o de sentir como que lo que yo tenía no era bueno, o lo que veía yo según mi realidad nueva era otra. Siempre estuve aterrizado en lo que era mi realidad en la vida, porque llegaba a la casa en el barrio donde vive mi mamá, es el mismo barrio donde yo crecí, y están bien aterrizados. Nadie me trata diferente de mi familia, nadie, de verdad que no. Y con la novia que he estado, o la pareja con la que he estado, nunca me ha tratado diferente. Entonces creo que no hay manera, o sea, yo me desconecto del personaje y llego acá, ¿me entiendes? O sea, vivo una vida, obviamente, siempre quieres vivir mejor, un mejor lugar para vivir, una nueva cosa para manejar, mejorar situaciones económicas, pero no me hace perder el piso las circunstancias que me llevaron a eso. Bueno, es por la madurez que tienes, ¿no? Pero posiblemente. Yo creo, no sé, ¿no? Lo que veo y por lo que te comenté hace ratito, ¿no? La persona a la que se le acercó ya era grande, casi 45, 50 años, en el sentido de tener una edad ya madura. Y la persona que se le acercó, que era un hombre, iba y lo tocaba, y se le acercaban mujeres preciosas igual, pero él estaba ensoberbiado, él era ego, ¿no? Y no agarró la madurez que tú tienes ahorita, obviamente, pero siempre enfrentarse todos los días a que hombres, mujeres, niños, lo que tú quieras, que vean a un ídolo y digan, híjole, nomás querer tocarlo. Entonces muchas veces uno dice, va perdiendo el piso porque dice, pues lo que significo, y se la cree, ¿no? Se la cree. No se baja de ahí. Entonces muchas veces pierden el piso. Por eso te preguntaba, ¿no? Sí, aunque fíjate que en el trabajo de nosotros, obviamente ya con el tiempo, tienes que manejarte de una forma distinta en cuanto a poder ser firme en muchas cosas. En el show nosotros bajamos del escenario y somos el desmadre que somos. Cotorreamos, nos damos carrilla, y me dan carrilla los músicos y este güey que no sé, o sea, nos damos carrilla como si fuéramos amigos de toda la vida. Cuando apenas nos conocemos algunos y así, nos damos carrilla y todo eso. Pero en el show yo siempre les pido, güey, allá arriba hay que hacer que la gente crea que esto es algo chingoncísimo. Que somos grandes artistas, que somos gente muy preparada y nos preparamos, lo ensayamos lo musical, son grandes músicos. Pero fuera de eso nos desconectamos. Yo no vivo la vida de un artista, vivo una vida que me gusta. He visto tanta gente pasar por este medio, que le va bien, otros que les va mal, que de repente están arriba y de repente no hay nada. Y esos ejemplos también se te van metiendo como un chip en tu cabeza. No sé si recuerdas un artista, Joe Cocker,
¿Y cómo no? Un gran artista y que en sus años 60, 70 le fue muy mal por un tema de drogas. En los 80 fue un boom mundial y 90 siguió viviendo una mejor vida. Y el tipo terminaba su show, se desconectaba y se iba a su granja a cortar elotes, a ordeñar vacas. Yo no soy de rancho, soy de barrio. Yo soy de un barrio muy pobre de Mazatlán. No me tocó ser de rancho, tengo familia de rancho, pero no conozco tanto. Sin embargo, lo mío es, como gente de barrio, pues estar en el barrio, estar conviviendo, estar con la misma raza, gente. Pues, con la misma gente. Vivo en un barrio a lo mejor, pero siempre me doy tiempo de regresar de donde uno es. Y no puedo desconectarme de esa parte. Y me encanta esa parte de vivir como vivo. De a lo mejor tener una situación, porque dices tú, el barrio no sale de ti. Tú sales del barrio, pero el barrio nunca sale de ti. Y a mí me gusta esa vida. Okay. Me gusta mucho. Difícilmente, si tengo hijos, voy a poder darles el mismo ejemplo, que hagan lo mismo, porque no vivieron lo mismo que yo. Y si son personas diferentes a lo que yo soy en algún momento, y viven diferente, pues no puedes pensar en que están mal ellos, son las circunstancias que les tocaron. Sí, así es. Y yo me siento, con todo y el desmadre que vivimos nosotros, con todo y lo que fue nuestra vida complicada, con todo eso me siento muy afortunado. Sin embargo, esa fortuna, esa felicidad no puede durar toda la vida, entonces siempre se está preparando para que esta felicidad perdure un poquito más, ¿no? Sí, para que se alargue un poquito más. Bueno, eso es parte del crecimiento en lo personal, ¿no? Porque en lo profesional vas bien, yo creo que vas muy bien, pero en lo personal... Sí, es lo complicado, lo personal manejarlo es complicado. Y también otra parte, ¿no? También lo profesional. Sin embargo, yo separo mi vida. Yo separo mis cosas. Esto es algo muy chingón, se vive muy chingón. Y no sé cuánto tiempo dure, pero el tiempo que dure hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Así es. Chingoncísimo que salga y rodearte de gente profesional, y siempre estamos al tanto de todo. Y si hay una convención, pues ahí estamos todos y vamos entacuchados todos y platicamos todos como se debe, con propiedad si quieres. Pero ya después de eso yo me desconecto. Ya soy el güey que le gusta el desmadre, y que no desmadre feo, sino desmadre de cotorrear, estar con la gente y de pasarlo con mi familia cada que pueda. Y si hay un momento de estrés, porque también lo paso, es cuando hago las cosas que te digo, que me gusta desconectarme de todo, largarme 2 horas, 3 horas manejando, respiro el aire fresco y me regreso, y ya con eso me siento renovado de todo lo que hago. Entonces, si tienes de alguna manera esos momentos de escape en el que tú te resarces emocionalmente, ¿no? Porque sí es muy pesado, ¿no? Sí, sobre todo gente como tú, que dices tú que te gusta estar involucrado en todo, ¿no? Yo veo muy difícil, porque cuando una empresa crece, lo hemos platicado mucho con otras personas, y sabes que tienes que empezar a confiar un poquito más, eso lo platicamos nosotros, ¿no? A confiar un poquito más a la gente que estás acercando, para que no te sientas tan presionado, porque el día tiene 24 horas y obviamente tienes que descansar. Tienes que ir al baño, tienes que comer, tienes que descansar, estar bien. Lo demás es trabajo, está bien, pero ¿cuántas horas de trabajo? 12, 14 horas de trabajo, para que lo otro sea lo demás. Entonces, pues por más que quieras tirar las 12 o 14 horas de trabajo diario, no vas a poder hacerlo. Entonces, tendrías que tener gente que se encargue de un área de tu trabajo, de las áreas, porque ya cuando estás tú en el nivel que tú estás manejando, pues no es una. Son varias, es logística, es promoción, es si tienes equipo, pues el equipo, los trajes, y bueno, y empiezas a hacer una lista y dices, pues yo no me puedo meter en todo, y no manejar redes. No, es muy difícil, y más cuando has vivido el proceso de todo. Pero a lo mejor te acostumbras al estrés. Veo, hace días platicaba con un amigo carnicero de aquí de Mazatlán, y era trabajando, no sé, 50 personas, y todos trabajando al límite, al tope, corriendo de aquí para allá, y todo el mundo desde las 5 o 6 de la mañana estaban en friega todos. Y ellos no pueden estar en paz. Entonces el trabajo de nosotros también es difícil, también cuando te acostumbras a un tipo de estrés. No quiere decir que esté bien en mi forma de pensar o de ver la vida. Es la forma en que me hace sentir bien a mí. No a todo el mundo le va a funcionar eso, o hay gente que piensa mejor que nosotros, ¿no? Pero es lo que me hace sentir ahorita a mí a gusto. Tranquilo. Sí, soy una persona que por naturaleza ya genéticamente ya soy ansioso. Me estoy rascando la nariz, me estoy haciendo esto, o sea, siempre ya soy así, ya es genético. Desde niño, porque tengo tíos o tías que son así. Mis hermanos no, nada más yo heredé ese tipo de situaciones.
Y siempre la gente me dice que si estoy estresado, es que es naturaleza mía. ¿Eres hiperactivo? Más o menos. No diría que tanto, pero tampoco soy una persona que le gusta estar dormido o sentado, ¿no? Siempre tengo que estar en movimiento de muchas cosas, porque mi cabeza siempre está trabajando. Sí. Y si hacemos esto otro. No como los grandes artistas que son gente loca, que está, yo sí estoy loco, pero de una locura diferente. Y hay gente que son unos genios en el trabajo que hacen, en lo que hacen. Y es gente que siempre está pensando en eso. Y a lo mejor ese tipo de ejemplos me sirven a mí para también estar pensando en cosas. Sí, claro. Pero a veces son naturales. Y siempre estamos trabajando, siempre estamos en mil cosas. Pero como te digo, también necesitamos a veces algún momento de remanso, de estar como que bien tranquilo, relajado y alejarte un poquito del ruido. Y con 2 horas yo tengo para todo. Para dormir tengo con 2 horas. A viajar tengo con 2 horas para recargarme. 2-3 horas. Y me gusta mucho eso. Estoy construyendo un lugar allá en la sierra, en la alta de Durango, donde me encanta ir. Y creo que es parte de eso, ¿no? Dije yo, ahora tengo un lugar fijo para irme, pero ahora con toda mi familia quiero irme para allá, ¿no? O sea, tú no duermes normalmente ni 6 horas diarias. O te avientas, sí te avientas. No, yo creo que duermo como unas 5 horas por día más o menos, pero en partes. Pero eso que te digo, el de hace, no sé, 20 años más o menos. Que he vivido. Pesado eso, ¿no? Sí. ¿Te cuidas en salud? ¿Te cuidas? Trato de hacer ejercicio un poquito, Sí. Troto, y tengo una bicicleta fija en casa. Me gusta ir a algunos campos a correr o algo. Y me gusta tener perros, y, o sea, siempre me gusta estar rodeado de personas o de animales también, para que de alguna forma sentirme acompañado. ¿Vives solo ahorita? Ahorita sí, vivo solo ahorita. Sí, porque sí, está está duro eso, pues. O sea, Sí, sobre todo ya, por ejemplo, viviendo ya con tu pareja, la esposa no va a aguantar a lo mejor que estén durmiendo nada más 4 horas, ¿no? Que estén despertando a la gente. Y es un proceso, tienes que manejarlo. Es un proceso complicado, pero sí se puede, claro que se puede. Bueno, pues yo creo que ya estamos por cerrar no sé cuánto llevamos, a lo mejor 1 hora pasaditas, 1 hora y media, no lo sé. Se nos fue el tiempo. Sí, se pierde uno, ¿no? Me gusta normalmente al final hacer una especie de juego y yo digo una palabra y me gusta que me contesten respecto a eso, porque creo que a la gente pues le puede quedar bien claro realmente cómo es el personaje con el que estoy platicando, ¿no? Entonces te voy a hacer 3 nada más y a ver la respuesta, y de ahí si quieres tú tomar alguno de esos, ampliar un poquito el contexto, pues adelante, ¿no? La palabra, por ejemplo, la que yo siempre digo es, ¿qué es para ti la familia? Todo. Es mi soporte, es quien estuvo conmigo todo el tiempo y con quien espero estar muchísimos años más todavía. ¿El dinero? Importante, pero estoy seguro que no lo es todo. ¿Y el éxito? Es relativo, depende de lo que te haga sentir feliz, eso es éxito. Pues bueno, yo creo que ahí defines absolutamente todo. ¿Quieres ampliar alguno? ¿Alguno de los conceptos que acabas de manejar? O sea, ampliarlo un poquito. Creo que a lo mejor a veces respondes de acuerdo a cómo te sientas en ese momento. Puedes estar estresado, de malas o con problemas, y contestas diferente, pero en este momento me siento así. Yo que me quedo con eso porque respondí eso, porque ahorita me siento así. ¿Tienes en lo inmediato, tienes algún proyecto específico que la gente quiere que se entere o algo? ¿No? Siempre estoy produciendo cosas, siempre estoy produciendo música. Vamos a lanzar pronto un EP y un álbum a finales de año, más o menos. Temas? Como de 5 temas más o menos el EP, y el otro sería como, no sé, de 10 posiblemente. De acuerdo a las circunstancias también, no preparamos algo con el año, es mes con mes estamos preparando siempre cosas. Y tengo un proyecto ahorita, una especie de tiendas de marquetas, se llama Alcaraz Market, donde inicio una etapa diferente a lo que hago, por ideas, por mi manager, por mi novia, por mis músicos. De repente ideas de crear negocio también, y es un negocio que vamos a vender mariscos y carnes y todos los productos que te ocurran para hacer tu botana en tu casa, ¿no? Órale. Y es uno de los proyectos que traigo ahorita que me motiva, pero además de eso, pues estamos siempre con ideas de cambiar cosas, de mejorar cosas, cambiar para bien. Algunas colaboraciones también con algunas amistades en la música. No hemos cerrado con ninguno, pero estoy seguro que la mayoría me va a decir que sí,
porque yo con todos he trabajado también y les he dicho que sí siempre, entonces lo estoy obligando y presionando en este momento para que lo hagan. Un poquito. Pero es parte de esto, ¿no? Siempre estar creando, siempre estar produciendo y cumplir compromisos de chamba. ¿Tienes algunas colaboraciones de Chacha? Ahorita sí tengo dos colaboraciones, pero con agrupaciones del sur de México, otras Okay. Que son incluso de géneros diferentes. Me han invitado para Sonora Dinamita también en hacer una colaboración. Hice el homenaje a Valentín Elizalde, que me invitaron en su disquera. Hice con Emir Pavón y con algunas cosas que estaba haciendo también. Y colaboraciones con todos los artistas de aquí de Mazatlán que han hecho colaboraciones con todos estados. Pero no tienes un especial. No, tengo un proyecto interesante en el que voy a grabar yo las canciones. No son colaboraciones en sí, pero sí están invitados esos personajes a escuchar las canciones que voy a grabar. En una especie de documental musical qué bueno. Que posiblemente se termine en este año, pero que saldrá hasta el siguiente, ¿no? Oye, qué interesante eso, fíjate que me llama la atención lo que estás diciendo, porque yo lo he comentado con varios. Y eso de hacer una especie de documental, inclusive por ahí hasta le mencioné a alguien, ¿por qué no haces una película? Hasta lo que llevas ahorita, porque la película sigue mientras estés, pero hasta lo que llevas aquí, le llamó la atención, pero nunca lo hizo, ¿no? Y tú lo que estás diciendo ahorita, un documental, está interesante eso. Sí, la verdad es que esperarlo. Es algo que puede ser interesante para nosotros, pero pues a alguien le puede también interesar, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente sí le interesa. Es un tema que es complejo. A lo mejor mucha gente me dice, créatela. No, güey. O sea, yo me gusta pensar en que tengo muchos escenarios en cada cosa que hago, pero si las cosas terminan bien, si se hacen bien, creo que terminas bien compensado y a la gente le puede gustar. Entonces hay que hacer siempre las cosas bien para que a la gente le guste también, ¿no? No, si está bien hecho, yo creo que, y bien llevado, porque la cronología que ahorita hicimos, digo, que es muy por encima, porque el tiempo se va y no te puedes ir metiendo tanto, ¿no? Pero ya en una película, por decirlo así, ¿no? Yo creo que se van a tocar puntos muy interesantes que a lo mejor nunca has tocado y que allí los vas a mencionar, sí, y a la gente le interesa. Sí, y es parte de las ideas, como te digo, que siempre nos están ocurriendo cosas y mucha gente tiene sus propios proyectos, obviamente. Pero sí, yo despierto y me duermo pensando en hacer cosas, ¿no? Es algo complicado, pero siempre hay tiempo para todo, sobre todo para estar a gusto. Perfecto. Pues amigos, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, como dice la canción. Claudio Alcaraz, la verdad es un personaje que hay mucho todavía que saber de él, pero el tiempo yo creo que tanto para él, que es limitado, pues no nos permite ahondar un poquito más. ¿Alguna red que te pueda...? Claudio Alcaraz en todas, algunas las perdí porque se hackearon y todo ese tipo de cosas, pero se renovaron. Y las nuevas cuentas también se llaman Claudio Alcaraz. Ok, perfecto. Pues ya saben, hay que seguirlo. La verdad trae muy buenos temas, una cantidad enorme de canciones, porque yo me puse a investigar y yo pensé que eran realmente no unas cuantas, no. Tienes una cantidad enorme de canciones, muy buenas, unas de él, otras de otros compositores. Pues ha dado muchos tips, ha dado muchos detalles de su vida. Les pedimos de favor que se suscriban al canal, que compartan esta historia, la verdad está bien berrona, y que le den like. Y nosotros nos vemos en la próxima con una nueva emisión de Vidas que Cuentan, historias personales con Jorge Campos. Estamos a la próxima. Hasta luego.